he dudado mucho en calificar a Donald Trump de fascista. Hasta ahora. Estas palabras las pronunció Robert O. Paxton, uno de los mayores expertos en fascismo, en 2021, cuando las masas de trumpistas irrumpieron en el Capitolio estadounidense. Denunciaban que a su líder, Donald Trump, le habían robado las elecciones. 5 años después, nos sigue costando usar ese término, a pesar de que vemos a diario cómo Trump amenaza con expandirse por territorios soberanos y defiende las detenciones de niños o el asesinato de manifestantes del ICE. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, nos preguntamos si Donald Trump es un presidente fascista. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Bueno, estamos aquí en No es el fin del mundo. Yo no soy Fernando Arancón. Por lo que sea, no. Hemos dado un golpe de estado, hemos saltado el Capitolio. Este capítulo es especial por eso, es la locura de No es el fin del mundo. Llega, es como el rey loco, ¿no? Por así decirlo. Además que estés tú llevándolo desde tu caos. Claro, es como... significa mucho, en plan de tiri. Venga, chicos, seguidme, que por esto si te ves es más rápido. Total. Pero sobre todo es especial porque tenemos aquí en físico a Franco de Ledone. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy contento de estar acá. Con muchas ganas de que llegaras a la oficina. Sí. Llegué. Para discutirte que mi padre hace el mejor roscón del mundo. Estoy profundamente indignado, que quiero que la comunidad internacional se entere que me volvió a engañar este señor y no me trajo lo prometido. Pero te han dado trenza de almudévares que han traído de nuestros compis de Zaragoza. Así que bueno, hemos intentado compensar un poco aquí la desfachatez de Eduardo. Que llenazo absoluto en tu presentación del libro aquí en Madrid. Y también en Zaragoza. Hubo día doblete de paraguas EON llenando. Sí, muy contento. Bueno, esa es otra razón que estoy muy contento. Claro. Epidemia Ultra sigue ¿Qué tal circulando. está yendo el libro? Está yendo muy bien. Genera mucho interés. Genera también preocupación. Sí. No el libro, pero digo la situación. Ya. Y por eso el libro es pertinente, me parece. 2 ediciones ya, ¿no? Lo anunciaste. Segunda edición. Qué bien. Sí. Contento. Muy ¿Y contento va a también haber con la más gente. presentaciones por ahí o no? Y por ahora no. Ahora hacemos una pausa. Hay que volver a casa, a la nieve, al frío, a Siberia del Sur. A ver si por San Jordi. Que... Sí. Bueno. Por la Feria del Libro. Claro. Igual a vos no te creo nada. En todo caso, que diga ella. San Jordi sería muy bonito. Así que a ver si la gente de Península dice, venga, vámonos para Barcelona. Ahí está. Total. Que además, bueno, lo estuvimos presentando el libro de Franco, Epidemia Ultra, en Madrid. Por eso lo hemos secuestrado, porque ya que presentaba el libro en el espacio Dickinson, dijimos, pues lo secuestramos para el estudio, para charlar un ratito. No, pero yo estoy muy feliz. Muy feliz de estar acá. Y además también lo presentaste en Berlín y nos ha llegado justo esta mañana es verdad, un testimonio que de última hora esto, de ultimísima hora, de una chica que se llama Montserrat, que vive en Berlín y que fue a ver tu presentación y que es suscriptora de EOM, que le gustó mucho, que hiciste un quiz en esa presentación y ganó ella, o fue de las que ganaron. Claro, pero sí. hicimos un quiz con mi amigo Raúl Gil. Pedazo podcast tenés con él, ¿eh? Sí. Y bueno, grabamos un episodio del Tercer Voto, que es este podcast Política Alemana en Español, y hicimos el quiz. Era unas preguntas sobre lo que habíamos hablado, ¿no? Básicamente, 5 preguntas. Y el que respondía bien y en menor tiempo ganaba. Y gana esta chica Montse. Y vos sabés que de pronto cuando gana, hay un grupito empieza a cantar el cumpleaños feliz. Yo dije, bueno, pues la gente festeja así ahora, no sé, soy muy viejo. Y después, cuando le dimos el libro, me dice mi cumpleaños. ¿What? Que nos dice que había cambiado, que tenía planes, que se enteró de que estaba la presentación de Franco en Berlín y dijo, cancelo mis planes de cumpleaños para ir a ver la presentación. Toda la gente que le iba a dar la sorpresa se quedó en el bar, en plan... No, pero Total. que alguien cambie su cumpleaños porque hay la presentación de un libro, o sea, este mensaje va para Fernando, allá muy lejos, supera eso, amigo. Exactamente. Supera eso. Se acaba de notar una vibración al otro lado del Atlántico. Que claro, no lo hemos dicho, tenemos a Fernando en Cartagena de Indias, viaje express de 4 días, pero para allá le hemos mandado. Sí. Muy bien. Enviado especial. Bueno, lo primero, por ir un poco ya enderezando al ritmo de No es el fin del mundo. Alba, ¿por qué hablamos hoy de este tema? Aparte de porque hemos raptado a Franco de Ledone. Pues a ver, lo primero por eso, ¿no? Porque queríamos aprovechar que Franco ha venido a España para presentar Epidemia Ultra para grabar un episodio con él, como hemos hecho otras tantas veces, pues por ejemplo, como hicimos con las elecciones en Alemania, ¿verdad? O bueno, el directo que hicimos en Donosti sobre la crisis de la democracia el pasado octubre. Que lo petasteis ahí, ¿eh? Que yo el otro día estuve en Donosti y me dijeron, qué bueno el evento con Franco. Me encantó. Sí. Yo creo que es uno de los directos más chulos que hemos hecho. Y también queríamos aprovechar para hablar de las tesis que plantea en su libro, en Epidemia Ultra,
y creímos que viendo todo lo que está pasando en Estados Unidos estas semanas, con bueno, pues los asesinatos de manifestantes por parte del ICE, los secuestros masivos de migrantes, las insinuaciones de Trump de que igual las midterms es algo que no va con él, toda esta deriva autoritaria que ya veíamos del año pasado pero que parece que va a marchas forzadas, pues nos pareció que tenía mucho sentido ponernos aquí a debatir tranquilamente, a hablar de una forma más distendida, no tanto siguiendo un guión, con una serie de preguntas que nos estamos haciendo y ver también en calidad de experto que cómo ve Franco todo esto, que los oyentes lo conocéis mucho por el La Mente de, pues sus narraciones del La Mente de, pero aquí tenemos un analista de ultraderecha muy potente. Porque ¿nos puede contar, Franco, tú cómo empezaste a estudiar esto? Surge porque trabajaba sobre el tema de política alemana en español, ya vivía en Berlín en ese momento, y en 2013, en realidad en 2012, pero ya en 2013 nace el partido de la ultraderecha alemana, y yo pensaba, tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar después, ¿no? Pero en ese momento yo había llegado hacía 3 años a Alemania y pensaba, en Alemania no puede haber un partido de ultraderecha, ¿no? O sea, era imposible pensar eso. Pero no solamente yo, todos los alemanes lo pensaban, o grandísima parte. Y de pronto dije, bueno, esto es un fenómeno muy llamativo, hay que entenderlo mejor, y me metí con la ultraderecha, con el amigo Andreu Jerez, periodista, bueno, es español también, y empecé a trabajar con el tema de la ultraderecha de Alemania en particular, y fue justo el momento, 14, 15, 16, que empieza la epidemia ultra. Claro. Es decir, empieza a aparecer en otros lados y demás, con el tiempo también llega Vox. Había un montón de excepciones, aquí nunca va a pasar, aquí nunca va a pasar, aquí estamos vacunados, aquí. Y en cada uno de esos lugares que se dijo eso, después aparecía un partido relevante de ultraderecha. Sí, la idea de somos la excepción, ¿no? Justo. Que esto, por ejemplo, yo creo que en España tenemos mucha esa idea de, durante muchos años fue la idea de la excepción ibérica, mientras en el resto de Europa veíamos un auge de la ultraderecha muy claro, y ahora, claro, pues también es un fenómeno que vivimos en España. No, incluso, déjame agregar, cuando iba a Argentina, preguntaba, ¿pero por qué en Argentina este fenómeno? Y acá está el peronismo, no hace falta, Claro. ya está ocupado. Y claro, era tal vez una especie de wishful thinking, ¿no? Lo decíamos ayer un poco en la presentación, de no queríamos que pase. Entonces, tal vez algunas evidencias incluso las negábamos, ¿no? Claro. Es verdad que en este episodio lo queremos centrar más en Estados Unidos, en ver qué deriva puede tener dentro del sistema estadounidense, ¿no? Porque lo que estamos viendo es una deriva hacia, lo verán en el título, si podemos denominar esto de fascismo, o sea, ya hablar de fascismo con todas las letras. Cada vez se habla más así, ahora lo vamos a ver. Claro, entonces nos parecía interesante venimos analizando la ultraderecha, la derecha radical, la extrema derecha, hablamos de posfascismos, pero ya podemos hablar de fascismo y abordar esto desde Estados Unidos, pero luego también miraremos a Europa, miraremos al resto del mundo, pues creíamos que era una conversación que tenía sentido tener ahora mismo. Claro, es que yo estaba pensando, Franco, tú llevas 12 años estudiando esto, más o menos, ¿no? Cuando empezaste, pues yo recuerdo al principio que se hablaba de neofascismo, derecha radical, extrema derecha. Creo que estaría bien que a los oyentes les explicáramos un poco cuál es la diferencia entre la extrema derecha, la derecha radical y lo que ahora se empieza a hablar más de ese fascismo, o incluso también qué es el neofascismo o el posfascismo. Sí. Mira, ese es una de las cosas que fui aprendiendo en este proceso que vos marcás de tantos años, porque al principio, como todo el mundo, o como mucha gente, uno lo usaba como sinónimos indistintos, ¿no? Bueno, un día uso extrema derecha, derecha radical y ya todo igual. Y en realidad no. En realidad tiene un sentido utilizar esas palabras y me parece importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar fenómenos diferentes, con lógicas diferentes, y eventualmente, si lo quisiéramos combatir, tenemos que desarrollar estrategias diferentes. Digamos, podemos esperar diferentes reacciones. Entonces, muy resumidamente, la extrema derecha refiere a partidos, movimientos, líderes que apuntan a un cambio de sistema radical, de raíz, mejor dicho, ¿no? Un cambio de sistema total con un mecanismo revolucionario, incluyendo la violencia política de ser necesario, y en general es necesario desde su punto de vista, y proponer en lugar del sistema democrático liberal un sistema diferente, en este caso de autoritario o totalitario incluso. Podríamos nombrar como ejemplo el fascismo. Vale. O el nazismo también, etc. Ahora, la derecha radical, a diferencia del que acabo de decir, también son movimientos, partidos, líderes, discursos que apuntan a un sistema diferente que critica a los valores democráticos, pero con las reglas de la democracia. Es decir, llegan al poder utilizando los instrumentos que ofrece esa propia democracia para poder crecer y poder erosionarla desde dentro.
y eso lo hemos visto con ejemplos concretos, porque al principio era una teorización a partir de lo que decían, pero cuando vamos viendo que estos partidos llegan al poder, caso Hungría, caso Polonia antes, en Brasil, bueno, Donald Trump, etcétera, vemos cómo trabajan efectivamente para erosionar las instituciones más importantes de la No, pero democracia. no buscan cambiar el sistema por completo. Bueno, o acaban buscando es eso. que ese es el punto interesante y lo que en algún punto estamos viendo ahora, y es que en el fondo, teóricamente, una derecha radical establecida y fuerte en el poder termina por, o culmina en un autoritarismo total, ¿no? Donde el partido de gobierno es el único, es el que domina, está disfrazado de democracia, ¿no? Disfrazado de, bueno, cada X cantidad de años se vota y ganamos con el 79%. Nadie puede decir nada, la prensa no es libre, vos no podés hacer ningún tipo de crítica, etc. El poder está concentrado en el Ejecutivo, hay un culto al líder, entonces ahí aparecen estas relaciones con el fascismo que vemos, ¿no? Pero más allá de, después nos metemos profundo sobre eso, pero importante es no necesariamente toda la extrema derecha es fascista. O sea, ese es un ejemplo. Y tenía un ejemplo acá para contarles muy concreto para ilustrarlo. Bien, sí. Movimiento Identitario, ¿les suena? No. Movimiento Identitario es un grupo que promueve la idea de que lo más importante es la identidad. ¿Estos de dónde son? Empezaron en Francia y ahora tienen mucha fuerza en Austria y en Alemania. Sí. Son estos que usan un logo de... que estos se fueron a la frontera de española, ¿no fueron estos? Creo que sí, pero... Sí, que liaron una en la frontera española. ¿Son amarillos? Sí, amarillo y negro. El círculo de la rueda. Exacto, sí. Con un triángulo ahí. Bueno, esa gente plantea esta idea, ¿no? De hay que conquistar las mentes, un poco estas ideas de nuevas derechas, hay que lograr que la gente comprenda que lo que hacemos es defender la identidad que está en peligro, nuestra identidad europea, austríaca, alemana, lo que sea que corresponda. Lo que no dicen que atrás de eso hay un profundo racismo y xenofobia, ¿no? Lo que pasa es que usan esos eufemismos. Ahora, a diferencia del fascismo, no buscan un totalitarismo, ¿no? Sino que están tratando de generar consenso alrededor de lo que piensan y tratar de convertir eso en el sentido común. O, por ejemplo, no movilizan violentamente a las masas de forma con actividades violentas y demás, como podría ser el fascismo, sino que, como vos marcabas, lo que hacen, por ejemplo, son golpes de efecto muy concretos. Vale. ¿No? De pronto despliegan una bandera adelante de un barco que iba a rescatar personas que se estaban ahogando en el mar Mediterráneo y dicen no a Europa, ¿no? O vuelvan a casa. Mover el consenso, por así decirlo, ¿no? Exacto. Vale. Y una de las cosas más importantes, y tal vez ahí lo relacionamos con España, es la idea de la remigración, ¿no? Ellos son los que impulsan esta idea de hay que deportar masivamente a todos los que no son nativos. ¿Quiénes son nativos? Lo que nosotros decimos. Claro. ¿No? Ahí también es... Que yo creo que también, una forma muy clara de verlo, has mencionado algún ejemplo, has mencionado a Víctor Orbán, has mencionado... Tal vez Orbán es uno de los casos más interesantes, ¿no? De una llegada al poder por la vía de las elecciones, siguiendo las vías democráticas, y luego ya dentro del poder erosionar todas esas tres estructuras democráticas para tener un régimen iliberal, ¿no? Mantenemos elecciones, pero control de la justicia, control de los medios, profunda represión, y ir socavando toda la arquitectura democrática para que al final te beneficie a ti mismo. Creo que otro ejemplo de líder es Meloni, ¿no? Cómo abandona todo el que lo tratamos en su episodio, cómo abandona todo ese ideario fascista o lo deja de un lado, lo normaliza y... se pone el traje de europeísta también, de cara a Europa, de preocupación por los asuntos europeos, me dio la mano con von der Leyen, etcétera, pero luego ahora está planteando la idea del premierato, ¿no? ¿Cómo hago para cambiar el sistema político italiano para que al final, siguiendo una arquitectura democrática, el poder se termine concentrando más en el cargo que yo ostento y en mi figura? Y frente a eso, a grupos de extrema derecha que lo que quieren es, pues, mediante la acción violenta u otro tipo de acciones, socavar el sistema de una forma más clara, ¿no? Revolucionaria, si quieres. Tal cual. Porque aquí a mí está, además, preparando, antes de hacer el capi, le he mandado a Alba un artículo de The Atlantic de 1933, que he dicho, madre mía, esto es una joya, y ahí hablaban de cómo los movimientos fascistas en su época llegaron al poder, se institucionalizaron y empezaron a utilizar esos mecanismos. O sea, hay una pregunta que me está surgiendo todo el rato, es ¿por qué ahora sí que empezamos a hablar de que estas derechas radicales las empezamos a calificar cada vez más como auge del fascismo actualmente?
Es decir, ¿qué es lo que ha pasado para que desde la gente que estudiáis estos movimientos empecéis a decir, ojo, que esta ya no es la derecha radical que veíamos, no, estos ya son movimientos fascistas? Sí, mira, ahí tengo que volver a lo que decías al principio. Cuando empezás a leer de pronto en las últimas semanas, aunque también hace algunos años, expertos en el concepto de fascismo que escribieron y trabajaron en eso durante mucho tiempo y de pronto, habiendo sido siempre muy cuidadosos de usar esa palabra, no, esto no es fascismo, no usemos esa palabra para cualquier cosa que no nos gusta, entre comillas, de pronto ahora dicen, esta palabra sí se puede empezar a usar para lo que vemos en Estados Unidos, por ejemplo. Y ahí es donde el concepto de alguna manera cobra vida, porque obviamente hay que adaptarlo a lo que pasa ahora. En concreto, me parece importante igualmente entender, y esto yendo a tu pregunta de por qué no lo llamamos auge de fascismo en lugar de auge de derechas radicales, estoy de acuerdo con eso de cuidar los conceptos, en el sentido de no utilizar un concepto para cualquier cosa y a partir de ahí quitar el sentido. En algún punto eso lo aprendo cuando me voy a vivir a Alemania y de pronto entiendo, hablando con gente y demás, que hablar de nacionalsocialismo y decir este es un nazi o no sé qué, era bastante peligroso de hacer y podías tener ahí un problemita porque estabas de hecho banalizando el horror que fue el nacionalsocialismo si lo usas para cualquier cosa, ¿no? Entonces de alguna manera ahí empiezo a entender esa preocupación por eso, pero más allá de eso, en concreto, acá hablábamos recién, erosionar la democracia y sus instituciones, rechazar valores liberales, ese tipo de acciones no es lo mismo que querer generar una revolución y cambiar el sistema entero de pies a cabeza, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que tal vez el proceso es distinto. Ahora, el desarrollo que estamos viendo, por ejemplo en Estados Unidos y también en otros países, tal vez más lento, sí que nos lleva a pensar que estamos frente a un fenómeno novedoso que todavía nos tenemos que terminar de teorizar, tal vez no tenemos la palabra correcta o el apellido para ponerle a eso, pero sí que vamos acercándonos a algo más parecido al fascismo. Le podemos llamar posfascismo, como hace Enzo Traverso. Claro, es que yo te iba a decir eso, que antes yo ya había oído hablar alguna vez del postfascismo, con Meloni, hablaba mucho del postfascismo de Meloni. Yo creo que también está la idea de lo que comentaba antes Franco, de que la ultraderecha en su conjunto es muy diversa. Y hay el fascismo, luego lo veremos, se expresa y tiene unos elementos que es como una cosmología de elementos, ¿no? Y si se dan unos cuantos, pues sí que podemos decir que es fascismo. Es verdad que no se tienen por qué dar todos, o incluso en los movimientos fascistas clásicos de la Italia de Mussolini, el nazismo, etcétera, tenían cada uno sus especificidades. Y es verdad que hay derechas radicales o hay extremas derechas que no cumplen o no defienden o no se expresan como se expresaba el fascismo, que tengan ideas supremacistas, ideas totalitarias, autoritarias, ¿no? Pero, por ejemplo, si el fascismo no es necesariamente religioso o cristiano, o de hecho igual incluso rehúye ese tipo de ideas de forma más tradicional, hay movimientos de derecha radical, como por ejemplo José Antonio Cast en Chile, que tienen una visión muy ultraconservadora desde el catolicismo. Claro. Es la idea de un conservadurismo muy extremo sustentado por una visión muy católica. Entonces, eso es fascismo. Se podrán encontrar en distintos puntos y tal vez termina adoptando estrategias que nos lleva a decir, pues sí, hace no sé cuántos checks, igual lo podemos empezar a calificar de fascismo. Pero yo creo que es lo que nos ha llevado durante todo este tiempo a hablar más de auge de la ultraderecha, de la epidemia ultra, etcétera, más justo. Que calificarlo exactamente de fascismo, y por eso hay tantos expertos que han sido muy cuidadosos. El problema es que ahora, comparando las listas, el checklist del fascismo, ya tachamos muchos elementos, y eso es lo que empieza a ser muy preocupante. Claro, es que lo de Paxton, porque Paxton tiene el libro de los orígenes del fascismo. ¿No es Anatomía del fascismo, que buenísimo ese libro. O sea, mi cuestión ahí de fondo es, ¿qué es lo que ha hecho que se cambie entre los expertos de opinión, entre la opinión pública también? Porque es lo que decía Franco. Durante muchos años yo sí que había leído a expertos que decían, estáis banalizando lo que es este tema del fascismo. Cuando alguien estaba en contra de un mínimo consenso democrático o cuestiones así, es un fascista. Y se decía, ojo con decir eso. Pero ¿qué es lo que ha pasado para que en cuestión de, no sé, 4 o 5 meses, porque ahora nos parece que es desde lo de Minneapolis, pero ha habido como 6 meses, mitad de 2025 para acá, que ya ha habido un cambio de chip? Es decir, ¿qué es lo que ha provocado el cambio de opinión? Creo que las imágenes que vemos del ICE,
¿no? Estas imágenes constantes en redes sociales de todo lo que estaba pasando, ha generado un impacto en la opinión pública que nos obliga a redefinir eso. Más allá de que tal vez esto viene pasando hace tiempo, como vos decís, el impacto que tienen esas imágenes, ¿no? Eso obliga no solamente a los teóricos, sino a cualquier analista que trabaja eso a repensar esas ideas, porque estamos evidentemente frente a un momento en el cual están cambiando determinados consensos, ¿no? Determinados consensos de, por ejemplo, el respeto de derechos humanos, ¿no? Como variable mínima indispensable para que se pueda sostener ese sistema. Entonces, en ese punto, en Estados Unidos vemos con esa violencia tan fuerte por parte del Estado contra los propios ciudadanos, elementos que de pronto nos hacen acordar, las relacionamos, los llevamos a movimientos del pasado, ¿no? En su momento escribí un artículo para Revista Anfibia de Argentina sobre esto de la cercanía que pueden haber con algunas de estas fuerzas que estaban en el nacionalsocialismo en su momento, ¿no? Las SA, que si bien eran paramilitares y no eran parte del gobierno, parda, ¿no? Exacto, tenían un comportamiento muy similar, ¿no? Se puede discutir y me decís, no, bueno, estos son del gobierno. Es verdad. Más con la Gestapo, yo he oído también comentarios. El problema con la Gestapo, desde mi punto de vista, es que la Gestapo era secreta y acá hay una clara intención de que nosotros veamos todo esto, porque hay una cosa que a mí me llama la atención. Justo estos días estaba viendo que en las redes sociales ahora si vos publicás o hay unas listas de los nombres de quienes están en el ICE, viste que llevan la máscara, sí, ¿no? Entonces como una especie de doxeo. Y entonces eso ahora Instagram y otras redes lo están bloqueando. Vos no podés subir eso. Pero los videos no lo bloquean. Podrían. Si me bloquean un link, ¿cómo no me voy a poder cancelar un video donde hay un tipo disparando a sangre fría al otro en el piso? Uh-huh. Y ahí me parece que hay una clara intención de que eso se vea, porque quieren escenificar el poder del Estado. El poder del Estado para mostrar, mira, esto es lo que podemos hacer con cualquiera que discute con nosotros y además para generar un efecto de disuasión. No salgas a protestar porque mira lo que te puede pasar, ¿no? Y luego también, además, lo podemos ver en las propias declaraciones de la administración Trump, cuando salen sus responsables de prensa y les preguntan por esto y tienen un discurso muy claro de no, es que a quien está justificado ese asesinato porque era una persona que estaba enfrentándose a los agentes, porque los agentes han tenido que actuar en defensa propia, porque quien estaba al otro lado era un terrorista. No hay, es eso, no hay pudor, no hay vergüenza al decir, no hay una estrategia para tapar lo que ha ocurrido, desviar la conversación. No, es sí, se le ha asesinado y está bien que se le haya asesinado, está justificado que se le haya asesinado. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. A mí también me llama la atención, y esto creo que podemos hacer un poco de autocrítica, que creo que hemos tardado. Y creo que hemos tardado a cuando se ha asesinado a 2 ciudadanos estadounidenses de pleno derecho, podemos decir, este término es discutible, pero digamos con nacionalidad estadounidense reconocida. Sí, sobre todo blancos. Gente que estaba ahí en contra del ICE, que estaba protestando o que estaba en un momento de revuelta y de vamos a enfrentar a los agentes o vamos a parar lo que está ocurriendo, ¿no? En el momento, pero en el fondo llevamos ya un año de deportaciones masivas de migrantes o descendientes de migrantes que han sido secuestrados de sus casas, llevados a centros de detención. Muchos de ellos, decenas de ellos, han muerto por falta de asistencia médica, por la propia acción de los agentes, que además en esas situaciones tampoco se llega a decir exactamente cómo han muerto, pero claramente hay una idea de malos tratos. Estamos viendo a niños detenidos, a menores detenidos, pero también a niños muy pequeños detenidos. Y eso ya nos podría llevar directamente a la idea de un Estado fascista o del uso de la violencia para implementar una idea que también tiene que ver con la deshumanización de ciertos colectivos, como lo vemos en otros tantos regímenes fascistas. Pero no es hasta que vemos el asesinato de un sujeto que no está señalado por estas autoridades, que simplemente se encontraba ahí, y la idea de la protesta como ya esa línea que también se cruza, cuando ya nos revuelve y decimos, uy, esto ya es fascismo. Pero a mí me parece interesante también cómo Paxton, este experto del que estamos hablando, y lo hemos comentado en la introducción, ya en 2021, con el asalto al Capitolio, ya dijo, esto es fascismo. Esto, pues, lo que pasa es que luego, claro, tuvimos 4 años de presidencia de Biden, todo eso, Trump pasa a un segundo plano, que sigue presente, etcétera, pero es que 4 años después, toda esta idea regresa con fuerza, pero ya se estaba gestando en el momento en el que él dijo, me roban las elecciones, y no solo me roban las elecciones, sino que llamo a una turba de violentos para que asalten instituciones democráticas. Sí, yo recuerdo que en esa época se hablaba de que esto era un proto-putsch de Múnich,
como Hitler en su momento, ese intento de golpe fallido. Yo recuerdo que lo comentábamos como, oye, ¿puede esto ser y que en un futuro nos encontremos con...? O sea, que no me gusta hacer similitudes con lo que pasó, pero sí que se veía esa pulsión, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que creo que una de las claves es precisamente el que las autoridades ahora defienden eso. Yo creo que ha sido como un golpetazo en la realidad, porque aquí que me corrija Franco, hay muchas cosas que hace el ICE en Estados Unidos que, por ejemplo, en India ya pasaban. O sea, en India, tú hablaste, tienes un capítulo muy bueno del Indutbay y de todo esto, pero ahora es cuando en Estados Unidos de repente quienes en teoría tenían que defender una serie de valores te dicen claramente, no, esto está bien hecho, porque yo recuerdo el asesinato de George Floyd, una locura eso, pero las autoridades no salieron a decir, se lo merecía. ¿Sabes? Claro. Creo que ha sido un poco eso. Sí, bueno, ahí vemos claramente con hechos muy que nos impactan, quiero decir de vuelta, cómo están en suspenso los derechos y garantías. En un país en el cual crecimos todos viviendo cómo era el paraíso, la democracia, ¿no? Donde por delante de todo estaba tu libertad, tus derechos, tus garantías. Y todo eso, actualmente, de hecho, al menos en esa zona donde está pasando todo esto en Minnesota, está suspendido, sin estado de excepción declarado, ¿no? Es una cosa bastante particular y creo que eso nos hace sentir también muy inseguros respecto de esa situación, porque el Estado gana esa impunidad para poder llevar adelante esas acciones. ¿Tú cómo ves la desescalada que estamos viendo por Donald Trump? Es decir, ¿tú crees que eso es desescalar para volver a escalar, que ya como ha pasado una línea roja? O sea, te pregunto por... A ver, no me extrañaría que sea algo así, que sea una pausa, una tregua. Hay una cosa que me llamó la atención, volviendo a la línea que decía ella. Te decía que escribí este artículo sobre fascismo, no es fascismo y demás. Se publica hace 2 semanas, fue antes lo del fin de semana. Y lo ponen en las redes, en Instagram, y bueno, tiene 950 comentarios y la mitad de esos comentarios o más eran insultando, ¿no? Diciendo que es un rojazo. Exacto. Ese tipo de cosas muy agradable. Bueno, nada, lo normal. Resulta que pasa lo del sábado y me escriben los de la revista, mira, vamos a republicar el artículo porque bueno, ahora tiene todavía más impacto y demás, lo vamos a poner de vuelta y lo vuelvo a subir a las redes. Bueno, listo, aceptá ahí en Instagram. Listo, lo acepto. Vos podés creer que tenía también un poco menos, pero tenía comentarios muchos y había casi ningún comentario de odio o justificando eso. Ahí como que se había ido demasiado lejos. Y de pronto no había trolls o bots o no sé qué. Que ni los trolls se creían que estos estuvieran llegando a ese nivel. Me llamó mucho la atención, nunca lo había visto así. Y era el mismo artículo y estamos en el mismo contexto. O sea, con una diferencia de una semana y bueno, con la diferencia de que mataron a sangre fría a este señor y tenés múltiples videos. También eso creo que es el impacto. Porque no es la primera vez que un gobierno es cínico y defiende lo indefendible. Pero esto es tan visual, porque vos ves desde 3, 4, 5 cámaras de teléfonos que están filmando eso, que todo lo que dicen no es cierto, ¿no? No pasa lo que explican que pasa y que fue en defensa propia y demás. De hecho, lo habíamos visto también un poco con el del auto, pero ahí se podía discutir, ¿no? Y se podía generar... Pero eso es como brutal y me parece que ahí es donde hay un límite a la hora de justificar lo que sea, por más militante que seas. A mí me parece que, y igual estoy insistiendo en la misma idea, ¿no? Pero que nos habla mucho, o sea, me parece que tenemos que hacer cierta autocrítica también con eso. Sí. De nuevo, y más allá de Estados Unidos, estoy pensando, has mencionado a Modi y el Indutbay y etcétera, de cómo podemos ver también la idea de milicias y demás. Lo podemos también ver también con Israel. El Israel de Netanyahu tiene elementos de régimen fascista muy claros, de una deshumanización evidente de los palestinos. Entonces, ese régimen de apartheid, de violencia constante, tremendamente violento, creo que desde Europa concretamente nos hemos acostumbrado, o hay algo de esas narrativas de ese Oriente Próximo caótico, donde nos ha calado y hemos normalizado que este tipo de cosas pasen. Entonces, no lo llamamos fascismo porque nos parece un contexto lejano y violento al que, bueno, pues no tiene solución. Y en Estados Unidos lo mismo. Asumimos que las minorías las minorías racializadas siempre han sufrido violencia en Estados Unidos, que es un problema estructural. Sí. Pero en el momento en el que esa violencia se traslada a quien no debería sufrirla, al el blanco de izquierdas o el blanco... Claro, de repente ya el supremacismo no es blanco, es otro rollo. Es otro rollo. Y ahí es ya cuando decimos, ostras, esto es fascismo, y nos alarmamos más. Pero creo que
evidentemente, esto no quita ni que lo que esté ocurriendo en Estados Unidos sea preocupante, no quita que la discusión sobre llamarlo o no fascismo sea preocupante, pero que igual encontramos ejemplos en otros lugares del mundo donde esto se ha manifestado de una forma más clara desde hace más tiempo. Claro, ¿no? porque aquí yo hay una cosa que estoy pensando, y es, en el fondo, ¿por qué ahora sí que podemos denominar a Trump como un fascista en la actualidad? Porque creo que tampoco, lo que tú decías que les sorprendió, es decir, en el imaginario, un fascista no lleva traje y corbata. O sea, va más como el líder del ICE que iba ahí vestido que parecía una fiortera. Greg Bovino. Como Bovino. Eso sí que te lo imaginas y dices, este tío es un fascista. Pero a lo mejor Trump, incluso en el imaginario de sus propios seguidores, no es el tipo de fascista. Pero ¿por qué ahora sí que ya decimos, mira, actualmente, es decir, ¿qué le asemeja a esos movimientos de los años 30? ¿Qué le diferencia? Bueno, les voy a dar una noticia a los dos, una sorpresa. A ver. Hice la tarea. Hice la checklist que acabas de anunciar. Hiciste la checklist. Ha venido con el workbook hecho. Total. Pero son 20 puntos, así que voy a tener que saltear. Si no, este podcast va a terminar en Los 4 horas. los vamos a la comentando. gente le encanta. A ver, eso, vamos, es una checklist, ¿no? Entonces tomé a Paxton, a Traverso y a Griffin, que tengo libros de ellos, Vale. agarré algunas cosas de alguno más para citar solamente si alguien quiere buscar Luego nos libros. pasa, eso te iba a decir, luego los ponemos en los comentarios. Bueno, vuelvo a empezar. Paxton, Robert Paxton, Enzo Traverso, el italiano, Roger Griffin. Enzo Traverso es el autor del concepto post-fascismo, Sí. al menos el primero, ¿no? Roger Griffin, Emilio Gentile, otro italiano, Stanley Payne, George Mosse, él escribió, ya se murió, escribió mucho sobre fascismo, muy interesante en su libro, y hasta tomé, ¿conocen la lista esa de Humberto Eco? Ah, Sí. sí, que Bueno, sí. Entonces hice ahí como un resumen, busqué los puntos en común, tengo 20 puntos. Vamos paso a paso. Vale. Vos me decís si hay que acelerar, ¿eh? A ver, de Griffin, que es uno de los que más me interesa leer, o siempre me interesó leer y lo recomiendo bastante, él habla de que hay una en el fascismo hay una palingenesia. Esto quiere decir una nación en decadencia que debe renacer mediante una regeneración. Vale. Entonces, si lo comparamos con Trump, podríamos decir que hay algo así en este eslogan, Make America Great Sí, Again. Estados Unidos Total. tiene que volver a ser grande, estamos en decadencia y tenemos Justo. que volver a una edad dorada o recuperar ese impulso que teníamos anteriormente. Entonces claro. podríamos poner Un check. un check. Ahora, ya viene el pero. También es cierto que el Make America Great Again, a diferencia del fascismo, no propone una revolución de romper todo, digamos, Ya. en el sentido de y poner un Bueno, sistema completamente Bueno, nuevo. por O lo, sí, menos, no sé. por lo menos depende a quién le preguntes, porque entiendo que, y aquí es donde podemos poner tal vez el matiz, ¿no? Tal vez al Trump de 2016, a ese primer movimiento MAGA de 2016, cuando se estaba gestando, no tenía ese elemento tal vez revolucionario, era simplemente vamos a cambiar, pues una lógica más de derecha radical, ¿no? Vamos a cambiar Estados Claro, Unidos para ser más proteccionistas, que Menos nuestros woke. votantes, menos woke, etcétera. Pero ahora sí que tienes unas tesis muy importantes desde la Ilustración Oscura. Claro, el el aceleracionismo. aceleracionismo, de esta idea de. Igual me estoy adelantando a tu lista, pero de esto de hay que romperlo todo para construir algo nuevo porque la democracia no funciona. Democracia y capitalismo, lo que dice Peter Thiel, no funcionan juntos. Y ahí sí que hay un componente tal vez más fascista, ¿no? Claro, eso iba a decir un poco también. Hay muchos peros en esto, ¿no? Claro. Y también Claro. estamos haciendo una interpretación medio. Si quieres, obviamos el spoiler que ha hecho Alba. Y No, sí- pero está muy no bien. puede analizar una Es chica. que hay una cosa importante, el fascismo clásico, ¿no? Tiene un elemento que tal vez hasta ahora no hablamos de eso, que es la idea de crear un nombre nuevo y una civilización alternativa a esta en decadencia. Y ahí es donde es verdad lo del aceleracionismo, es verdad que, por ejemplo, en ciertos sectores del MAGA que se corresponden con la alt-right, Sí. aparece el supremacismo blanco y te hablan del etnoestado blanco. Entonces ahí podríamos encontrar... Antivacunas, nueva forma de comer, leche entera. O sea, decir que Sí. Kennedy también está por una línea de hasta cómo convertir a una nueva sociedad americana a nivel de alimentación y salud, también van por ahí, ¿eh? Y lo que mencionabas recién es fundamental de la Ilustración Oscura, ¿no? Claro. Es decir, Peter Thiel hablando de transhumanismo, ¿no? De ser inmortal. Eso o sea, es. no estoy exagerando, ¿eh? No, la conversación que le grabaron ¿era Xi Jinping y Putin o Trump y Putin? Que hablaban Trump y de lo de Putin. cómo ser inmortal. Sí, Estuvieron sí, sí, hablando sí. de eso. Sí, Sí, esa idea de utilizar la tecnología para mejorar la raza humana y también con una visión que esto es transversal al fascismo, ¿no? De
y a la alt-right de una masculinidad pues como muy ruda, ¿no? Muy ensalzar una masculinidad que todo el movimiento desde el feminismo y las izquierdas se ha criticado mucho precisamente. Sí. Así que bueno, eso lo tendríamos casi check, Sí, estamos bastante meter. cerca de. A ver, otro punto. Culto a la tradición, rechazo a la modernidad. Sí, hombre. Sí. Yo estaba pensando en la arquitectura. Que Trump puso Ah, la ley en sí. su primer mandato de que fueran los edificios clásicos, por ejemplo. Sí, aquí sabes lo que pasa, que también me genera confusión porque creo que de nuevo hay corrientes enfrentadas, ¿no? Sí. Porque también está la idea de la modernidad desde tecnología, inteligencia artificial, transhumanismo incluso ahí hay una contradicción de ensalzar los valores del pasado, de la Edad Dorada, el siglo XIX, etcétera, con, venga, vamos a apostarlo todo por Silicon Valley, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, porque es lo que nos va a hacer ricos. Entonces creo que esas dos cosas conviven Claro. y tal vez se expresan de maneras diferentes en distintos ámbitos. Pero sí, yo creo que esa parte de ensalzar el pasado está muy presente. Es que, si os fijáis, yo pienso en el mundo gamer. Me vais a entender ahora mismo. Como proyectan el futuro, por ejemplo, bebe mucho de los diseños clásicos del Estados Unidos de los años 50. A nivel de vehículos eléctricos, por ejemplo, te plantean líneas de coche muy de cuando Estados Unidos era la gran potencia y los años que ellos consideran dorados. Si puede ser una vanguardia oscura que también apele a, oye, vamos a acabar con lo feo, por así decirlo, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando hicimos el episodio, y aquí los oyentes se van a reír de mí porque voy a citar otra vez a Mad Men, pero ¿te acuerdas cuando hicimos el episodio de Mad Men que hablábamos que la estética de los años 50 que vemos en Mad Men, que ya es 60, pero que todavía tiene un poco de eso, que es muy clásica, muy limpia, muy conservadora, era una forma de recuperar un estilo victoriano, como un neo-victoriano, pues también muy conservador, muy puritano, etcétera? Pues con esto podemos ver un poco lo mismo, ¿no? Recuperar del pasado ciertas ideas estéticas conservadoras y simplemente darles una pátina de siglo XXI. Y darle un poco actualizado. Ya no vas vestida como una señora de los años 50, pero hay algo en tu estilo, hay algo en tu forma de plantear la estética, las formas que vienen de esa época. Se me ocurre. Sí. Bueno, yo estoy empezando a sospechar que esta señora tiene acceso a mi ordenador. Lo tiene ahí, Y ha es duplicado pantalla. Tengo acceso a tu cabeza, Franco. ¿Está entrando Franco en la mente colmena del orden mundial? Sí. Vas a empezar a venir vestido igual, porque los bueno, hombres... estamos de negro, ¿no? Sí, los hombres del orden mundial tienen una cosa que es que se visten igual. O sea, llegan vestidos exactamente igual a la oficina. Nos ha pasado. Ha Pero se ponen de mucho. acuerdo. Camisa vaqueras, colores así, verde, pardo. Sí, llegan vestidos con la misma camiseta y los mismos pantalones Y para grabar. seteros. Interesting. Bueno, no, solamente para agregar unos detalles de lo que estábamos diciendo, la retórica anti-intelectual de Trump, ¿no? El rechazo a los datos, desconfianza, no, estos datos no sirven, el cambio climático. Ahora está esta ola de frío y lo escuchamos a Donald Trump diciendo, ¿dónde está el calentamiento global? Qué frío hace. Mira el día de mañana, la peli, que ahí no había ni cambio climático ni nada. Mi tía Paloma discutiendo conmigo sobre, no sé. En fin, el rechazo a valores igualitarios, a derechos y, bueno, toda esa defensa, eso ya lo sabemos, que se contrapone, eso sería como la parte del sí, pero viene lo que vos decís, se contrapone a... No está en contra del capitalismo, de la modernidad material, de el Silicon Valley, ¿no? Etcétera. Entonces ahí habría como... No es del todo así, ¿no? Y ahí no lo tengo del todo claro si pondría el check completo o no. Yo sí que le pondría porque creo que es... tú no estás de acuerdo a el bienestar o al acceso a bienes capitalistas o a la mejora de la sociedad. Igual quieres ese avance y no una regresión, pero sí que distingues muy bien entre quién puede acceder y no a eso. Y ahí es donde está la cuestión de la igualdad, ¿no? Hombres y mujeres pueden acceder igualmente a ciertos bienes o a ciertos privilegios, pero solo si eres blanco. O solo si eres estadounidense. ¿Qué es ser estadounidense? Lo que a mí me dé la gana. Sí. Por lo tanto, todos estos migrantes se tienen que ir del país. Sí. Creo que entra más en esas ideas de ese concepto de igualdad. Y lo que pasa es que dentro del panorama del trumpismo, pues hay gente que igual tiene una visión un poco más abierta y otros que son mucho más supremacistas, mucho más racistas, mucho más machistas también. Pues hay algunos que dicen, no, a tope con que las mujeres decidan siempre que sea el tipo de mujer que a mí me gusta. Y otros que dicen, no, directamente todas las mujeres han ganado demasiados derechos, ¿no? Y que yo luego entiendo que en movimientos como estos hay
pulsiones y uno acaba ganando al otro. Es decir, porque puedes tener la pulsión más de la empresa del Silicon Valley, que tiene esa visión más futurista, incluso de libre mercado, pero luego a lo mejor tienes un movimiento. Estoy pensando en lo que ha hecho Trump con las visas, lo de intervenir en esto, cómo quiere meterle mano al sector inmobiliario, que a lo mejor empieza a ver que utilizar el Estado le ayuda incluso a frenar pulsiones que van en su contra del sector privado, que es su aliado, ¿sabes? Que a lo mejor también ahí yo creo que acabarán buscando la forma de equilibrarse. Sí, sí. Bueno, veo que está muy entusiasmado, no creo que vamos a hacerlo Perdón, no, a los sigue con la 20, lista, perdón. No, porque es tremendo, pero me encanta. Bueno, pero está muy bien porque está dando como debate, Sí, no, ¿sabes? Yo creo que está bien. Sí, sí. 4. Culto al líder carismático. Sí. Sí, total. O sea, el Grand Old Party, republicanos, totalmente subordinado a Trump. O sea, escuchás a alguien diciendo nadie, ¿no? Y en el mundo de los demócratas también tampoco es tan fácil encontrar, ¿no? Salvo los de Minneapolis y Minnesota, no sé. Entonces está claro, y ahí donde aparece en este trumpismo como valor clave la lealtad, ¿no? Ese es el valor más importante de ese gobierno. Lo más importante es ser leal, no es inteligente, capaz, etcétera, sino leal, ¿no? Y ahí aparece un elemento que me parece que sí lo tenemos que... Mira lo que le ha pasado a la congresista esta, ¿cómo se llama? Que está loquísima. Marjorie Greene. A Marjorie Greene, que la han tirado del partido prácticamente. Sí, luego también está el tema de esto también se ha visto mucho con Trump de cara a procesos electorales ya pues, regionales, estatales, de el que gana las elecciones soy yo. Cuando fracasan sus candidatos que él ha apoyado y tal, su excusa es que no son yo, que no son lo suficientemente buenos. Entonces, yo creo que eso es interesante de quien tiene la fuerza dentro del trumpismo es Trump, es un movimiento claramente personalista. Sí. 5. Obsesión con conspiraciones. Buah, es que Sí, eso, vamos. 100%. Y además esto desde el principio. Principio. Pero ¿qué pasa cuando la conspiración se le vuelve en contra como lo de Epstein? Claro, bueno, Claro. se complejiza bastante para él al menos, ¿no? Ahí, A ver, esto es cierto, pero también como instrumento, ¿no? Sí. No solamente para justificar determinados movimientos como podía haber sido en su momento con el nacionalsocialismo, la conspiración que podía haber de los judíos, entonces por eso justificaban todos esos crímenes que cometieron en el Holocausto y demás, sino que también acá se lo utiliza, por ejemplo, como herramienta política, ¿no? Cuando Donald Trump habla de el Deep State en su momento, Pizzagate. el Pizzagate, Stop the Steal, lo nombrabas hace un rato. Bueno, todos esos elementos, QAnon, ¿no? fue la columna vertebral del asalto al Capitolio. Sí, Exacto. incluso nos podemos ir por ejemplo, también a política exterior, ¿no? La idea del genocidio cristiano, que liga mucho con la teoría del gran reemplazo. Sí. En la el teoría fondo, del gran reemplazo, claro. Claro, todo está, hay un conjunto de teorías conspiranoicas que ellos utilizan, que van saliendo y entrando de ellas y las meten en su argumentario constantemente. Y luego también es interesante, el caso de Epstein me parece muy, muy curioso cómo están intentando de forma fracasada llevárselo a su terreno. Cuando la justicia estadounidense les obligó a desclasificar los documentos del caso Epstein, que lo iban haciendo como por fases y aún así era todo Una página negra entera. muy farragoso, ¿no? Pues de repente te censuraban una página entera y tal. Y se centraron sobre todo en sacar cosas sobre Bill Clinton, que yo creo que es esa gran imagen de el tipo un poco oscuro de los demócratas. Clinton que está curado de espanto ya, ¿sabes? Sí, ¿Quién la no verdad. piensa que Clinton es un pervertido? Claro, pero es esa imagen como Surprise. tan dañada de los demócratas y con Hillary, que además la atacó mucho como esa parte parte del Deep State. Entonces yo creo que lo intentaron llevárselo de, venga, tenemos aquí una teoría conspirativa, tenemos que aprovecharla para nosotros, pero en el fondo se les está costando, porque el que está en el centro de la diana es el propio Trump. Claro. A ver, violencia como elemento constitutivo, no solo instrumental. Sí. Porque ahí hay una diferencia entre antes y después de esto que estamos viendo con el ICE, o considerarían también lo que vos mencionabas hace un rato cuando él llama a la turba a lanzarse al Capitolio en enero de... Bueno, es que yo creo que es lo mismo. O sea, al final tú cuando asaltas el Capitolio, como que eso te legitima. ¿Veis? El pueblo... yo no he sido. Es decir, esa violencia no es institucionaliza, pero me legitima en mi puesto. Llevo razón. Pero, o sea, ¿cómo sería la diferencia? Bueno. ¿Sería constitutivo? ¿Sería la forma de hacer o...? O que te... No, constitutivo en el sentido de que esa violencia política es parte de ejecutar el poder. Vale. Claro, sí. O sea, ¿estás en desacuerdo? ¡Pum! Bueno, es un poco la idea también de la política como guerra.
¿no? No la política como lugar de diálogo, debate, Exacto. confrontación de ideas y de proyectos dentro de un foro, sino la política como un instrumento para enfrentar al otro, ¿no? Y sobre todo ganarlo y anularlo. Acordaos contra Marco Rubio, que le llamaba Little Marco, es decir, que Trump, incluso cuando no es violencia física, es un tío que políticamente es muy agresivo y muy violento con sus rivales. O incluso ya desde su primer mandato con esa retórica de yo podría salir a la calle y matar a alguien y no me pasaría nada, que en el fondo es lo que estamos viendo ahora mismo. Pero sí, es muy violento a nivel de amenazas, tanto en lo retórico contra sus rivales políticos, los demócratas, o dentro del Partido Republicano, como luego en las tácticas que utiliza, que ya es la movilización de milicias, la justificación de las acciones del ICE, las deportaciones masivas. Eso es profundamente violento. Incluso también en política exterior. O sea, no solo Trump es agresivo a nivel retórico, insultando a Zelensky, por ejemplo, dejándolo mal, creando una situación profundamente violenta, pero luego también es agresivo a nivel de está amenazando con invadir Groenlandia. El ataque a Irán. El ataque a Irán, evidentemente el ataque a Venezuela, el secuestro de Maduro. Ese uso de la fuerza está presente en todas las esferas y de la violencia está presente. Bueno, eso me lleva al punto 7, justamente militarismo, expansionismo, imperialismo, ¿no? O sea, esto de demostrar la supremacía militar. Y tal vez en algún momento, hace algunos años, te hubiese dicho que eso es discutible, porque él pertenecía al sector del paleoconservadurismo. Total. ¿No? De decir, los neocon están equivocados, América para nosotros, los recursos los invertimos aquí. Acuérdate que se peleó con Bolton. Exacto. ¿Y qué pasa ahora? Ahora vemos que con nuestro amigo de la mente de Marco Rubio, Está a tope. bueno, empieza a haber esto, ¿no? Empieza a haber un bombardeo en Irán. Empieza... ¿Cómo se dice? Lo del secretario de la guerra, que han cambiado el nombre. Claro. Steve Miller. Claro. No, Miller no, Peter Hess, que han cambiado. Ay, sí, perdón. Es que no sé cómo se llama, pero han cambiado el Ministerio de Security and Defense a la guerra. Ahora guerra, es Ministerio de la Guerra, sí. Claro. Sí, le gusta eso, le gusta... Sí, Así que ahí habría un elemento que tal vez está en desarrollo, no sé, porque no es un imperialismo. A ver, por ejemplo, el bombardeo en Irán en su momento, o lo que pasó con Venezuela. No hay unas tropas que después se quedan ahí ocupando para exportar la democracia o lo que sea que vayan a hacer, ¿no? Ahí tal vez todavía hay diferencias. Sí, pero mira, hoy llevaba Financial Times, hoy no sé qué día es, 29 de enero, para quien lo quiera buscar. Sí, esto estarán escuchando el episodio unos días después. Pero llevaba que había habido conversaciones entre miembros de la administración Trump con movimientos independentistas de Alberta en Canadá. Lo mismo que había pasado en Groenlandia. Es decir, que también es un imperialismo de expansión. Bueno. Para mí es recuperar una lógica. Lo que pasa es que, claro, aquí es difícil pasar de una forma de hacer las cosas de Estados Unidos cuando Estados Unidos ya ha tenido desde hace décadas una política imperialista, lo que pasa es que era un imperialismo diferente, ¿no? Y ahora adaptarlo a un imperialismo que nos suena más a lo que veíamos en el siglo XIX. Creo que Trump está recuperando esas lógicas de ya no es imperialismo de ataco o invado Irak porque tengo que llevar la democracia, porque tengo que acabar con Saddam Hussein, aunque luego todo eso sean excusas, etcétera, ¿no? Sino que ahora es yo quiero Groenlandia, puedo amenazar con tener Groenlandia. Yo quiero destituir a este presidente, voy a destituir a este presidente. Entonces se combinan esa forma de hacer las cosas y yo creo que es donde nosotros, desde nuestro contexto de haber vivido en el siglo XXI y haber visto la evolución de Estados Unidos como potencia en estas últimas décadas, nos confunde un poco, porque en el fondo no nos resulta tan ajeno, pero el sustrato de ese imperialismo está cambiando, la justificación está cambiando y al mismo tiempo convive con las propias contradicciones de la administración Trump, de pasar de un paleoconservadurismo que sigue estando muy presente, con, vale, ¿qué mundo quiero? Doctrina Monroe, zonas de influencia, no zonas de influencia, competición con China desde unas lógicas liberales de tecnología, inversiones, pero al mismo tiempo aranceles masivos y el uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza. Entonces es un popurrí de tácticas en transformación desde mi punto de vista que nos confunde, pero creo que el hecho de que ya esté habiendo un cambio nos habla de esa visión imperialista o de ese impulso imperialista que tiene que ver con el fascismo. Sí. Justo. Sí, totalmente. Por cierto, felicidades por el episodio de Doctrina Monroe. Más de 1 millón de personas. Impresionante. Fricada, Tremendo. Bueno, vos me decís si hay que cortar... Tú dale. Tú dale, Vamos a ver, mira. Te tengo miedo. No, pero piensa que mucha gente, cuando se habla de esto, se habla de prisa y corriendo.
Sí. de analizarlo bien. Y yo echo mucho de menos algo como lo que estamos haciendo ahora. Es decir, pues sí, mira, has venido aquí, a lo mejor es 1 hora y media o 2 horitas de analizar por Muy qué bien, Trump muy bien. es fascista. Así que si hay que hacer los 20 puntos, se hacen y se lo paren y se lo pongan luego en otro Os camino del administráis. coche. Sigo sin perdonarte porque no me trajiste el roscón. Elemento muy importante del fascismo, paramilitarismo. Es decir, fuerzas paramilitares que actúan desde fuera del Estado, en general, se organizan, o sea, no tienen no poseen lo que posee el Estado, que es el monopolio de la violencia, pero aún así actúan con violencia para ejecutar determinadas cuestiones. Lo que pasó, por ejemplo, volvamos al caso del nacionalsocialismo con el ataque a los judíos, ¿no? Sí. A los negocios de judíos y demás. Eso, a ver, ahí tenía mis dudas. Claro, yo eso te iba a decir. A ver, algunos elementos así lo discutimos. Por ejemplo, el rol de los Proud Boys. ¿Se acuerdan de los Proud Boys? Sí. Sí. Cuando en la primera presidencia pasa lo que pasa en Charlottesville, sí. Él dice, muchachos, tranquilos, ¿no? Sí, que y los de hecho, sí. después en el debate con Biden se lo dice y él dice, bueno, son unos chicos, unos buenos Que se chicos. nos ha olvidado eso, ¿eh? Y dice la Pero frase, eso pasó. escucha, stand back and stand by. ¿No? O sea, tranquilo muchachos, quédense tranquilos, pero estén atentos. Claro. ¿No? Ya. Y otro elemento para agregar a eso, tema paramilitar, incluso lo estamos forzando un poquito acá, pero los perdones, las amnistías, apenas asume el segundo mandato, de toda la gente que atacó el Capitolio. Estamos hablando de son más de 1000, ¿no? Entre otros, de los cuernos, ¿se acuerdan? Ujú, Sí, sí. que De hecho, hay se- un capítulo de que empieza así, Sí. con ese Además, ese caso. tío ahora es muy crítico con Trump, que le vi otro un documental que le han hecho. Para mí esto yo creo que es de los elementos más claros. Creo que se ha ido, o sea, se está sentando ahora Claro. con el ICE, como esa fuerza, no sé si paramilitar, porque en el fondo es un ente estatal, Claro. pero tiene tácticas muy paramilitares. Me parece Claro. muy interesante el choque con autoridades estatales, el despliegue de la Guardia Nacional. Es como un cuerpo, esta idea del Estado dual, del fascismo, ¿no? De las Sí. normas dejan de aplicar en cualquier momento cuando al líder fascista o a la estructura Bueno. fascista le interese. Y creo que aunque el ICE sea tal vez un cuerpo oficial, está fuera de la legalidad. Como la Entonces, policía de la moral iraní, que también va en paralelo. entonces ¿sabes? eso Cosas tiene, para así. mí eso tiene un elemento, aunque no sea ortodoxo la definición, de paramilitarismo que se está viendo. Y luego Sí, además sí. con cuerpos como los Proud Boys o la turba del asalto al Capitolio, creo que esa capacidad, aunque sean cuerpos durmientes, ¿no? Que no están presentes todo el rato, la capacidad que tiene Trump de activarlos, de pues esta idea, ¿no? de parad, pero estad atentos porque cuando os necesite os llamaré. Eso ya, bueno, Sí. un grupo paramilitar no tiene por qué actuar Claro. para estar presente y ser relevante y tener capacidad de movilización. Entonces yo es lo que veo más preocupante y sobre todo la adopción de tácticas por Claro. parte de grupos más oficiales. Es que yo esto a ver cómo lo veis, pero yo, opinión con lo que vemos, creo que es más una paramilitarización de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha tenido esa pulsión de las milicias, de ir armado, entonces siempre ha estado ahí latente, pero lo que estamos viendo en estos meses es que, uno, se institucionalizan esas fuerzas de los Proud Boys, Exacto. metiéndolos en el ICE, y a su vez utilizan la Guardia Nacional desplegándola en Washington, es decir, de repente presencia del ejército, de lo militar en Eso. el día a día, y además el ICE, una diferencia con, porque esto es muy antiguo, ya el de 2003, el ICE, con la era Obama, en vez de actuar en la frontera, empieza a actuar en el interior del país. Y eso yo creo que es un cambio de repente empieza a normalizarse la presencia de grupos que parecen las Fuerzas Armadas, pero no lo son, en estados que encima son opositores políticamente al Sí. gobierno federal. Entonces Sí. creo que va más por esa Sí. normalización de la paramilitarización Sí. del país. Y tal vez para agregar un elemento, el comportamiento, la forma de actuar del ICE, tiene mucho que ver con un comportamiento paramilitar, en el sentido de no están Sí. identificados claramente, te aparecen de Van pronto zapados, con un Eso auto es. que no tiene ningún tipo de marca y de pronto, es. pum, se bajan, prenden todas las por luces. entrar en las casas. Entra en las casas. Son brutales los vídeos que parece, o sea, es peli de terror. de peli de terror de barrios donde
suenan y hacen activar los silbatos y la gente grita de Stay they're home. coming, stay home, esto como dices, pero y no estás viendo nada, es una calle vacía, pero son vecinos gritando de escóndete que vienen. Sí, sí, Para no. mí eso, vale, tú puedes ser un cuerpo oficial, pero eso es de paramilicia de Sí, forma clara. total. Sí, bueno, terror absoluto, ¿no? Sí. O sea, es una distopía casi que lo que vemos ahí. Concentración del poder en el poder ejecutivo del poder, ¿no? Total, sí. O sea, es que- Ahí hay una cosa interesante. Marqué algunas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, el tema de el Doge, el famoso Doge Sí, de Elon Musk, sí. Sí. que reemplazaba supuestamente para ahorrar dinero, cosa que se demostró que no ahorraron nada, pero además el reemplazo de funcionarios por funcionarios leales. Sí. Eso ya lo decía la Ilustración Oscura, que había que construir estados o corporaciones, en realidad no estados, pero que lo más importante, lo decía Kurbis Yarvin, lo más importante es que esas personas sean leales a tu causa. No puedes tener a alguien en la administración que no, en Bueno, el quien no confíes. El jefe del Estado Mayor no es el que también que fue el que estuvo hablando de la intervención en Venezuela, y es un perfil que yo creo que también, después de purgar mucho en el ejército, han colocado también a un tío muy afín, o lo que quiere hacer con la Reserva Federal. Ujú. Sí, Claro. yo creo que el ejemplo, o los dos ejemplos donde se ve más esto, es en el Tribunal, Es verdad, Supremo, ¿no? Sí, Sí, Tribunal Supremo. Y en el ataque de, venga, tengo el Tribunal Supremo, lo consiguió además por vías legales, ¿no? De elección de jueces, y entonces por lo tanto se eligen a los jueces más conservadores y ahí ya tienes un tribunal que es fundamental ganado. Pero luego también el ataque contra la Reserva Federal, que es, no sé si la última, pero una de esas grandes instituciones independientes, y como hay un enfrentamiento claro para, oye, no quiero dejar que... o sea, no quiero que seas independiente. Y también lo extendería incluso a los centros de conocimiento. Creo que está el Sí. hecho de... la idea de no existe la independencia. Tú eres una universidad, eres Harvard, eres lo que sea, que además en Estados Unidos tiene un elemento que son privadas, la mayoría de ellas o muchas de ellas, y no existe la libertad académica, no se va a poder estudiar esto. Voy a coartar programas que financian estudios sobre cuestiones LGTB, cuestiones feministas. Y entonces ahí ya hay un control de todos los ámbitos de la esfera pública y de institucionales Sí. que es muy claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso ya lo veíamos con Víctor Orbán, ¿no? Que se puede También. estudiar y que no. Bueno, lo que tú has señalado de la Ilustración Oscura, esa gente siempre ha tenido claro eso. Total. Hay algunos elementos que podíamos rescatar. ¿Se acuerdan del Project 2025? Sí. Ahí había algunas cuestiones Sí, con sí. respecto a eso. Pero bueno, pasamos al siguiente. Vamos por la Sigamos. mitad, vamos por el 10. Venga. Este puede ser muy discutible. Acá hay que ver si nos ponemos de acuerdo. Control de los medios de comunicación. Porque acá, por ejemplo, claramente la prensa crítica recibe ataques, ¿no? Yo voy a lanzar una pregunta aquí. ¿Son las redes sociales un medio de comunicación? ¿Tienen línea editorial? Recordad que Trump, cuando iba contra Facebook, decía que había que aplicarles la ley de medios de comunicación porque eran medios de comunicación. Ujú. Claro, cuando van en su contra. Entonces yo os pregunto, ¿en esto vosotros meteríais las redes sociales? Yo sí. ¿El Creo que... algoritmo es editorializante? O sea, no, claro, aquí me falta la cuestión técnica, ¿no? Sé que, pues, me parece muy relevante lo que comentabas al principio de los vídeos que nos llegan y los vídeos que no, ¿no? Y, o, por ejemplo, la deriva de X, de Twitter, es muy clara, como ahí Ujú. hay un algoritmo, una falta de algoritmo que nos lleva a que potencia un contenido muy claro. Tiene una línea editorial. Elon Musk tiene una línea editorial con X muy clara, aunque luego convivan otras voces, ¿no? Entonces yo sí que lo contaría y sí que creo que hay una presencia. También creo que hay ejemplos de intento de controlar los medios o de atacar los medios críticos. Lo vimos con este presentador cómico Sí, que sí. le quitaron el programa y hubo ahí mucho revuelo. Creo que también lo vemos con los ataques a la BBC, las demandas a la BBC, si no BBC o me... NBC, yo creo que Creo que era BBC. más británico, Sí, pero es esto verdad, sería no, más fue una... BBC por un documental que hicieron. Eso, sí. esto es una política más transnacional, pero también podemos ver, se extiende a demandas concretas a Las medios purgas concretos. que hicieron en el Pentágono, que se fueron los periodistas. Claro, entonces, bueno, o la propia Casa Blanca de quién puede entrar y quién no a cubrir ciertas noticias. Creo que ahí sí que hay un ataque a los medios. Ujú. Tal vez los medios estadounidenses, y esto puede ser un ejemplo de resistencia de la democracia estadounidense, siguen siendo bastante fuertes y hay todo un ecosistema muy grande y muy profundo que es muy difícil atacar en su enormidad, ¿no? Ya. Pero sí que creo que hay una intención clara de controlar ciertos espacios, atacar ciertos medios y minar la presencia que pueden tener opiniones ¿Tú críticas. cómo lo ves? Yo ahí soy
creo que necesita todavía dar un paso más. Todavía... Eso es. Sí, porque no es dame la licencia, dame la llave de tu medio, Ya. pum, te lo cierro y se acabó, punto. Sí. ¿No? Dijiste esto que no me Todavía gustó. no ha llegado no al estamos nivel ahí. de- Es verdad que están Pero todos ni estos Orbán indicios. ha llegado ¿no? a ese nivel, ¿eh? Orbán lo que hace es un oligarca compra el medio y lo purga. Y estoy pensando en Jeff Bezos con el Washington Post. Eso es. Ujú. Pero ¿Sabes? al mismo tiempo, o sea, me parece, es lo que dice Franco, creo que Sí. todavía falta, afortunadamente no han llegado al control Sí. completo, todavía les falta mucho recorrido y también eso es una buena noticia para el ecosistema de medios estadounidense, Sí, sí. Todavía se puede mejorar. Sí. Siguiente punto, sobre el imperio de la ley. Cuando la ley dice algo con lo que no me conviene, con lo que no estoy de acuerdo y demás, bueno, es una mala ley, ¿no? Entonces no hay una regla clara de respetar o no respetar la ley, según le convenga. Yo creo que esto en Ahí. política exterior se ve muy de cómo se ha saltado. Sí, como dice que tiene los poderes. Sí. Yo Sí. tengo O unos sea, yo- ejemplos Dale. más ilustrativos. ¿Acepta la derrota en 2020? Claro, no las acepta todavía. Claro. O, por ejemplo, incluso me acordé, que de hecho también lo puse por ahí por el libro en algún momento, él ya decía que si yo no gano en el año cuando gana, 2016, Sí. miren que si no gano esto es fraude, ¿eh? Lo dice en un debate Ujú. y no voy a... como que amenazaba con que... Este señor ya venía... No lo vimos venir. Y, bueno, critica a jueces que van en su contra, Sí, eso sí. ¿no? Bueno, lo del ICE, o sea, hay derechos y garantías suspendidos, como decíamos antes y demás. Me llamó la atención, no sé, hace unos días esto de que intentaron de ingresar a un consulado, Sí, el de Ecuador. el de Ecuador. El de Ecuador Eso- en Minnesota. Ah, esto no Es tenía muy ni bestia idea. la imagen esa. Están desde dentro en plan gritándoles que hace y intentaban entrar, sí. Sí, sí. No, es que o sea, para mí sí, tanto a nivel de política interna, en todo tipo de ámbitos, como también de política exterior, entendiendo, extendible a lo Sí, del sí. consulado, ¿no? Sí. De las normas no funcionan, las Sí. normas valen solo cuando tú quieres que valgan. Exacto, bueno, Sí. imperio de la ley, check. Este se parece un poco al que dije antes, pero elecciones fraudulentas, ¿no? Si las hay. Creo que eso está por ver. Eso te iba a decir. Porque A lo ver, del... las midterms... ya está haciendo amenazas con las midterms, estamos todos Dijo pensando que un poco... no hacían falta, ¿no? Tal no vez. hacían falta. Ujú. Y hay un run ahí de a ver qué pasa este noviembre, se celebrarán las midterms, cómo se celebrarán. Creo que ya están. Es verdad que, por ejemplo, con políticas para dificultar que la gente Sí. vaya a elecciones o que la gente vote, eso es algo que ya, Ya existía, implementaron los sí, republicanos, que ya en general en Estados Unidos con el gerrymandering hay una tradición de hacer eso, pero con Trump creo que se acentuó la idea del fraude del voto por correo. Claro. Pero ya el cuestionar si las midterms son necesarias, ahí otra cosa es que lo haga o no, ¿no? Pero ya ha Sería plantado un la paso semilla. muy gordo, ¿eh? Sí, si sí, sí. pasa. Ujú. O sea, yo a todo el mundo le digo, ojo, porque en las midterms, si pasa la línea roja, estaremos ya en otro punto. Sí. ¿Un gobierno fascista adhiere al racismo y la xenofobia? Sí. Bueno, sí. Si ¿no os Evidentemente. acordáis al principio, los primeros días de legislatura, que hicieron un vídeo que iban por dentro de la Casa Blanca y no se veía un negro, que fue muy bestia, que decían, eran todos rubios, blancos, y chocaba muchísimo con el que había hecho Biden. Sí. Sí, o bueno, directamente la deshumanización de los migrantes descendientes de migrantes, que eso es una retórica que ha estado constante, que ha sido una constante en Trump, más allá de los propios problemas estructurales que tiene al respecto Estados Unidos, Sí, donde el sí. supremacismo es un elemento que ha sido clave en toda la historia del país. Entonces hay una herencia, Sí, pero clara. Pero podemos sí. recordar en aquella campaña, la primera, cuando decía que todos los migrantes que venían del sur eran todos violadores Sí. y criminales, etc. Bueno, está claro, ahí no hay mucha discusión. Un elemento que lo acabas de mencionar, lo mencionaste hace un rato, se deriva de este, pero es un poco diferente y es deshumanización, pero sistemática de grupos. Sí. No solamente decir, o sea, llevar adelante una política o unas ideas fascistas, xenófobas o racistas, sino decir, bueno, este grupo no son personas, son Sí. seres inferiores, como el nacionalsocialismo, por ejemplo, ¿no? Con Ujú. determinados grupos. No estoy tan seguro de que eso sea tan claro en ese sentido. Yo tampoco. Todavía creo que no ha dicho que son... Bueno, no. Con los haitianos. Es verdad. Con los haitianos sí, y además yo recuerdo que el movimiento MAGA movía lo de tienen un low IQ, ¿sabes? Sí, Comen gatos, sí. they are barbarians, pero por ejemplo con los hispanos no lo ha hecho. Tampoco con los somalíes un poquito, pero sobre todo yo recuerdo lo de los haitianos, sí fue bastante bestia eso, porque además saltó también aquí, porque Yo aquí creo- hubo vídeos de esto. Yo creo que también está el tema de, claro, es que ¿a quién deshumanizas? Porque tienes una masa de votantes conservadores, republicanos, que
no van en tu contra, que de hecho te benefician. Entonces no te conviene deshumanizarlos como colectivo, sino deshumanizar a la idea del migrante ilegal, ¿no? Y ese sí que es un terrorista, ese sí que es un narcotraficante, ese sí que es un violador. Pero el venezolano que ha llegado a Estados Unidos de manera legal, que es empresario, que es rico y que lo ha hecho todo bien, a esa persona no la deshumanizas. De hecho, la apelas para que te vote. Por lo tanto, ahí tienen, yo creo que, esto es muy complicado decirlo, ¿no? Sí. Pero un reto en la idea de esa deshumanización sistémica, o tal vez nosotros a nivel de análisis tenemos que cortar Sí. mejor y decir, vale, es que ¿a quién están deshumanizando? Hay una deshumanización sistémica, pero no de una nacionalidad entera, Claro. sino de unos colectivos muy específicos. O sea, eso yo creo que, por ejemplo, Israel lo hace mucho más con los palestinos, Sí, o los claramente. nazis lo hacían muy bien con los judíos. Creo Claro, que es un poco... es como, ya eso les es falta muy, llegar es a muy ese nivel. evidente, sí. El siguiente es desprecio por la debilidad o por los débiles. Sí, 100%, Sí, eso sí. 100%. Además, se ve muy bien con Pete Hegetz, toda la comunicación del secretario de guerra es él haciendo flexiones, él entrenando con los soldados, todo muy así. El propio Trump, la idea de cómo se relaciona con los líderes internacionales, cómo busca la adulación, cómo busca imponerse siempre desde un punto de vista muy ególatra, muy narcisista, el show que hizo con Zelensky. Todo Sí. eso, esa forma de hacer, yo creo que es un sacar músculo Sí. de forma constante. Igual acá hay una pequeña contradicción, porque también él se refiere a los losers, ¿no? Y todo esto de, no, vos Claro, sos pero- un loser y qué sé yo, pero al mismo tiempo su forma de comunicar, su populismo, es selectivo y ahí sí apela a ese pueblo olvidado. Claro, pero esto me recuerda mucho a... Perdón, Alba, dale. No, bueno, termina. No, dale. Pero No. pero yo creo que tú puedes ser o sea, creo que él apela con ese populismo a unos losers que no deberían ser losers. Es la idea de tú eres un hombre fuerte, Ujú. blanco, americano, Ujú. con todas las de la ley, Ujú. y esta gente, Es bueno esta eso. élite, te Justo. está minusvalorando. Tenés razón. Entonces, directamente apela a una fortaleza de tú eres fuerte, lo que pasa es que te han dicho que no lo eres. Y que tienes que además amoldarte a una idea de debilidad que no va contigo. Y yo creo que está ahí. Y sí que critica a los débiles, al wokismo, a Y todas en estas esto posturas. bebe directamente de la época de los fascismos, porque acordaos que fueron esa generación de soldados jóvenes que se separó y señalaba mucho generacionalmente a los que no habían ido a la guerra. Ujú, Y oye, ujú. yo he estado en el frente, Mm. hemos perdido, yo merezco en realidad gobernar porque estos que son unos débiles no lucharon Sí, como nosotros sí, y me no nos acuerdo de defendieron. ese discurso, sí. Entonces va un poco en esa lógica, por eso ellos eran los perdedores que tenían que ser los fuertes, como dice Sí, Alba. Ujú. sí, 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 sí. es cierto, es cierto. A ver, un elemento muy importante del fascismo, seguro lo escucharon nombrar cualquiera que leyó sobre fascismo, es el corporativismo. Las corporaciones Buah, este es como un temón, estructurante del Este poder es- del Estado, ¿no? Este es un temón. Yo tengo más dudas, porque, claro, aquí nos vamos mucho a los regímenes fascistas más tradicionales Ujú. y creo que esto en el Estados Unidos de Trump no se da, pero no quiere decir que no haya una visión corporativista o patrimonialista, si quieres, de cómo tendría que ser el Estado. Pero esto me genera dudas si el paralelismo es tan claro. Ya. No A lo ver, tengo. yo como, así como ellos se mete en mi Sí. mente y en mi ordenador, yo también, y sabía que yo iba a decir eso. Entonces, lo busqué a Enzo Traverso, Sí. uno de los tantos que están Sí, en sí. esta lista que nos ayudan y le mandamos saludos a todos los Sí, sí, estudiosos nos del escucha, fascismo. bueno, si nos escucha, vamos, Ojalá Robert no- Paxton, yo... Ojalá nos escuche. Sí, el otro día me mandó un mensaje, me dijo, ¿En serio? me gustó la... No, mentira. Ah, pero digo, a lo mejor le conoces, yo no sé, me acaba de dejar muy loco. Melo. Yo soy muy inocente, Franco. Sí, Ay. ya veo. Sigo sin perdonarte. A ver, ¿podemos incluir acá la alianza que tiene Trump con una corporación que está ubicada en Silicon Valley? Y eso lo dice Enzo, ¿no? Sí. Mi amigo Enzo. Él lo llama una forma autoritaria del neoliberalismo. Y dice es la combinación del populismo autoritario con la oligarquía tecnológica. Y para él eso es un nuevo fascismo, una parte o una forma Eso puede de tener posfascismo. sentido. Eso puede tener Claro, sentido. Sí es- que sería muy fascismo o nueva expresión de fascismo o de ese corporativismo clásico se expresaría en el siglo XXI de esta manera, porque no tendría sentido como que fuese como en los años 30. Claro. Pero Ujú. si él establece esa conexión, yo la veo. Hombre, si lo mira, usan Palantir en el ICE, Claro. ¿sabes? Es decir, yo sí creo que hay una relación. Lo que no sé es si eso va a durar, ¿eh? Ujú. No sé si ahí, si continúa y avanza, lo que os decía antes de usar los mecanismos del Estado Sí. va a hacer que acabe controlando
a esas corporaciones. O intente... Hay una lucha entre las corporaciones y el Estado. O al revés. También pienso en, por ejemplo, las empresas que apoyaban al nazismo. Esta idea de qué estaba haciendo esta empresa, esta multinacional alemana ¿Quién diseñaba esos trajes en los años nazis? 30 y ahora siguen siendo marcas muy conocidas. ¿Quiere decir que eso financiaron y apoyaron y potenciaron el nazismo? ¿Pero quiere decir que eran dependientes del nazismo? No, luego siguieron su propio camino, ¿no? No necesariamente les afectó. Entonces, con Trump... No, pero económicamente en ese periodo... Claro, pero es una pregunta que me hago. Digo, igual con Trump hay una serie de empresas que están alimentando el trumpismo y todo este sistema porque les sacan beneficios de ello o creen que es mejor que ir en contra. Y otras, pero no quiere decir que estén supeditadas a las decisiones de Trump, sino que tiene más bien capacidad de influencia. No lo sé. También es verdad que este tío ha montado empresas durante esta legislatura y la anterior y están beneficiándose muchísimo de eso. Es decir, que el movimiento está nutriendo a corporaciones que tienen una vinculación directa, ¿sabes? Y también el propio patrimonio de Donald Trump, la idea de su familia, eso sí que creo que tiene ahí... Sí. Hay ideas que conectan, yo creo. Sí. Bueno, justo venía el caso, punto 17, casi estamos. Estamos allá. Corrupción y plutocracia. Sí. Nombramiento por lealtad, nombramiento de familiares y bueno, esto que acabas de explicar, ¿no? Bueno, joder, la presentación de la peli de Melania. Claro. Sí. Ha sido una cosa escandalosa. Eso y Jared Kushner, el yerno de Trump, planteando el plan de paz para Gaza como un plan inmobiliario. Y Jared Kushner siendo una de las puntas de lanza de la política exterior estadounidense en Oriente Próximo. Y las criptomonedas que ha sacado la familia Trump, ¿sabes? Sí. Sí. Claramente. El Dogecoin era, ¿no? Algo así. Sí. Punto 18, lógica o impera la lógica del crimen y castigo. Mano dura. Sí, es un poco el uso de la fuerza, ¿no? Es parecido. Lo ves muy bien en la comunicación pública de la administración en Instagram, ¿sabes? Esos vídeos de el que ponía el ASMR que me gusta y eran las cadenas de los presos subiendo al avión. Sí. Y esta que es de Emilio Gentile, el italiano, que la mencionabas hace un rato al pasar, pero que es clave del fascismo, es la sacralización de la política, que se convierte en religión secular, con rituales, con mitos. Esto tengo dudas. ¿No? ¿Se acuerdan las imágenes del nazismo, no? En las escuadras ahí con... Sí. Esto tengo dudas porque creo que aquí, y esto es muy interesante desde mi punto de vista, creo que Estados Unidos, más allá de Trump como nación, ha sacralizado la idea de la política y la democracia y creo que tiene ya una liturgia previa a Donald Trump o a la expresión fascista de Donald Trump de la que Donald Trump se aprovecha y de nuevo nos confunde, ¿no? O sea, esa sacralización de la política estadounidense por cómo son, por esa tradición republicana, no significa que sea fascista. Entonces creo que Trump no ha propuesto nada nuevo al respecto, no ha generado una simbología o una liturgia alrededor de su persona, o si lo ha hecho ha sido una cosa más minoritaria. Sí. Creo que va un poco por ahí. Sí, además yo estaba pensando en el desfile militar que le salió Rana, que no tuvo tanto éxito. Yo creo que está generando en paralelo. Y a lo mejor no lo estamos viendo porque Estados Unidos es profundamente hortera y evangélico. Y estoy pensando en el funeral de Charlie Kirk o luego cuando Donald Trump fue a hacer el mitin tras el tiro en la oreja, que todo el mundo se ponía... Es decir, creo que sí que tienen una tradición de unas liturgias muy de teletienda, ¿sabes? Sí, o igual los meetings, ¿no? De tener toda la lista de banderas. Claro, no sé si va más por ahí. La música que siempre pone. Pero sí es verdad que institucionalizar todavía no hemos visto... Yo ahí estoy con Alba. Creo que le queda. No sé cómo lo ves tú esto. Sí, también tengo mis dudas con eso. No lo tengo del todo claro. De hecho, las dos últimas, esta y la anterior, ya las había ordenado así, las que menos coinciden. Ya. A ver qué opinan de la última. La última es clave y es una visión de que el Estado debe funcionar de manera totalitaria. Poder total en manos del Estado, ¿no? De todo. O sea, esto no se trata solo de concentración de poder en ejecutivo, sino el Estado controla todo. Yo creo que esto no. ¿Tú crees que no? Yo creo que está yendo a ello, ¿eh? Ya. Esa idea de intervenir en Minnesota... Bueno, sí, eso sí. Es que estoy pensando, por ejemplo, en el modelo también de que también es muy herencia estadounidense, del capitalismo, la libertad, la individualidad. No sé cómo casa esa idea con
la visión totalitaria del fascismo. Y ahí es donde creo que puede haber más choque. Una voluntad de control de todas las instituciones del Estado, de coartar libertades, de ir hacia un modelo iliberal. Sí. Modelo totalitario, no sé, me genera muchas dudas y no sé si es posible en Estados Unidos. O sea, o creo que es donde puede haber muchas resistencias por la propia arquitectura social del país. Ojo, que no hace falta llegar a ese punto para que simplemente quedarnos en un punto intermedio y liberalismo sea profundamente problemático y una crisis de la democracia estadounidense. Es que yo iba a ir a eso, porque acordaos que al principio de su mandato de esta legislatura empezó a ponerle coto a las empresas tecnológicas, pensábamos que eso no le iba a funcionar y el de Apple acabó llevándole un lingote de oro al despacho Oval. Sí. Entonces, como que yo creo que va a ser más un punto intermedio. Aquí hay una cosa que yo estaba pensando, porque hablamos todo el rato de Trump, y yo me pregunto, hablamos de Trump como figura, creo que queda claro que tiene pulsiones fascistas, pero el movimiento MAGA, lo que alimenta a Trump, porque Trump no lo impulsa a él, ha hecho una purga y hay un movimiento detrás y unas figuras detrás, que mi pregunta aquí a vosotros es, ¿son realmente esas figuras las fascistas y Trump simplemente adopta unas ideas que le son útiles para mantenerse en el poder y el peligro no está en Trump exclusivamente, sino en quien puede venir detrás? Bueno, evidentemente MAGA, desde mi punto de vista, si lo miras desde ese lugar, es obviamente que representa algo mucho más radicalizado, ¿no? En ese sentido. O sea, por ejemplo, ahora Donald Trump lo tenés sentado al lado a Marco Rubio, que no está en esa línea. Te puede gustar o no, ¿no? Pero, entonces, no sé. Pero sí creo que también si hubiésemos hecho el mismo checklist solamente de MAGA, también encontraríamos puntos que no están, ¿eh? Ya. El tema, por ejemplo, de expansionismo militar, hay cuestiones ahí que no encajan del todo. Pero solamente para hacer un cierre a este punto, ya faltan como 2 horas de podcast, no, que si no hice mal la cuenta, tenemos 16 de 20 con el check. Así que no sé, ustedes emitirán juicio. Eso ya los oyentes que vean. Sí. No, pero es cierto que se está acercando a postulados claramente fascistas. Yo creo que podemos hablar de fascismo o de que podemos decir que sí, que Trump... Franco es bueno. No, que Trump es un presidente fascista, porque creo que está haciendo muchos checks. Lo que me parece a la par interesante y preocupante es que es un fascismo, una expresión del fascismo en Estados Unidos con el propio contexto estadounidense, que es un batiburrillo de ideas, con diferentes inputs de grupos que conforman el trumpismo y que están metidos cada uno con su propia agenda, y que es un fascismo del siglo XXI. Sí. Entonces, evidentemente, va a distar muchísimo de lo que estamos acostumbrados o de cómo hemos analizado el fascismo hasta ahora y seguramente proponga cosas nuevas. Pero si ya hace tantos checks, creo que es una cosa a hablarlo abiertamente y a vigilar, sobre todo, ¿no? Coincido bastante. Yo creo que, a ver, me podrán juzgar por lo que voy a decir ahora, ¿no? No sé si él es un fascista, pero sí que está teniendo demasiados comportamientos fascistas. Entonces vos decís, bueno, jugamos a las personas por lo que hacen, no por lo que creemos que son, ¿no? Sí. Entonces en ese caso coincido con vos. Ahora bien, me guardo todavía, por estos puntos que todavía no dijimos que no hacían match, me guardo todavía la idea de que estamos efectivamente frente a ese gobierno fascista que nosotros, volviendo a tu pregunta inicial de hace muchos minutos, de los años 30 y 40, ¿no? Ahí es donde no termino de verlo del todo completamente asociado a esa idea. Pero sí que, para mí, coincido con vos, ahí sí, vamos en esa dirección. Claro, pero yo aquí os pregunto, o sea, porque creo que si miramos atrás todos estos movimientos totalitarios, e incluso movimientos totalitarios actuales, como por ejemplo la China comunista, es decir, no son uniformes e inmóviles, sino que van evolucionando. Exacto, es decir, que a lo mejor estamos teniendo reparo a la hora de denominarlo fascista, porque es que no es exactamente igual que la Alemania del 40 o del 39, pero en realidad yo recuerdo cuando purgaron a las SA en Alemania, cuando subieron las SS, cuando en la Italia de Mussolini se cargó a los cuadros más reaccionarios dentro del fascismo para... ¿Sabes? Es decir, o en China, cómo ha ido evolucionando ideológicamente y Xi Jinping te acaba de hacer una purga. Entonces, como en realidad está evolucionando y estamos de nuevo teniendo reparo a llamar a las cosas por su nombre
digo nosotros, pero también pienso en los demócratas en Estados Unidos, ¿sabes? Es que yo creo que hay una idea muy interesante que es, una cosa es analizar movimientos políticos desde la academia, los analistas, y ahí creo que sí que conviene, ¿no?, ser cuidadoso con los términos y ir con más pies de plomo, pero luego está el mundo de la estrategia política. Y creo que si haces 16 de 20, a nivel de estrategia política tienes que empezar a llamar a Trump un fascista. Porque si lo que tienes de enfrente es fascismo, y sabemos a dónde nos lleva el fascismo y los riesgos que tiene el fascismo, o aunque no cumpla todos los checks, y lo que ya vemos es que te está generando una violencia política en tus estados, te está asesinando gente, te está deportando migrantes y generando campos de concentración para migrantes donde mueren o donde son deportados a distintos países que o no han estado nunca o no han visitado mucho tiempo o viven en una situación de inseguridad ahí es donde el término da igual en el fondo. Es o verdad. donde tienes que actuar. Y si el término te ayuda a generar un consenso y a movilizar a la gente, lo tienes que utilizar como parte de estrategia política. A ver, me parece que tal vez lo que me hace hacer este freno que te decía antes, desde mi punto de vista, es que creo que puede ser peor. Es que yo estaba pensando en eso. Ya. Entonces, claro, ¿qué voy a decir después? Sí, voy a decir Se acabó el ultrafascismo. libro, firmas y... Claro, Ya. el ultrafascismo, no sé qué voy a decir. Ya. Entonces, obviamente esto es una forma tal vez de reflexionar sobre lo que estamos discutiendo, ¿no? Pero sí que coincido con vos. O sea, no puedo verlo de otra manera. De hecho, lo escribí en este artículo que les mencionaba el otro día en esa dirección. Y es muy preocupante. Y de hecho es este punto, no sé si lo teníamos para decir después o cómo era, pero... No, ¿Se acuerdan lo que...? Las preguntas que teníamos... Olvídalo. Sí. Pero, a ver, esto que decíamos al principio, diferencia entre derecha radical y extrema derecha. Y digamos, vos decías, en el fondo, al final, si cumplen con su objetivo, nos llevan a la misma sociedad. Y yo siempre que lo planteaba, cuando lo planteaba así para explicarlo, lo veía como algo abstracto, teórico, ¿no? O sea, sí, claro, mirá qué peligro, como proyectando. Uh-huh. Y ahora veo Ahora que está. vamos ahí. Ahora Ya. está. Porque Vamos ahí. ¿Tú, Franco, crees que en Estados Unidos van hacia un conflicto interno? O sea, si tuvieras que decir, mira, esta gente va a acabar... Es porque nosotros hicimos un capítulo entero sobre eso y con Argemino Barro también estuvimos hablando de ello. Se están empezando a dar las condiciones para que eso pase, de manera evidente. O sea, esto de ¿cómo se llama? La Guardia Nacional del Estado, ¿no? Uh-huh. Y el ICE haciendo lo que está haciendo, ¿no? Ahí vemos en un país en el que es muy común, lo decías hace un rato, tener Porque armas. Si tú miras históricamente, no había habido antes una derecha radical, una extrema derecha como esta en Estados Unidos, con tanto poder. No. Vale. No, A así. lo mejor alguien te dice, hombre, mira, acuérdate los derechos civiles, las protestas o el Ku Klux Klan. Y vale, pero ahí... Claro, ¿Tú pero que has esas estudiado esto? eran organizaciones que tenían su poder y tenían su capacidad de movilización y demás, pero no tenían el monopolio de la violencia. Ya. No estaban en el gobierno. O sea, no manejaban lo que maneja ahora Donald Trump con el ICE y demás. Y ahí es donde estás indefenso, ¿no? La imagen que vos decías, esta distópica de Walking Dead, guarda que vienen. Sí. Y de pronto en silencio, ¿no? El lugar y encima con esto. La imagen es tremenda porque es invierno, árboles sin hoja, es todo muy, muy cinematográfico en ese sentido. Eso nos habla de una inseguridad tan profunda, ¿no? Esa falta de garantías que decíamos hace un rato también. No lo puedo disociar de que vamos camino a eso y que pueda terminar en un conflicto mucho más profundo ya, donde intervenga algo parecido a una guerra civil. Y de hecho es algo que vienen, no digo anunciando, pero sí deseando esos sectores aceleracionistas. Explícale Que a la todo gente se qué rompe. es el aceleracionismo, por si Bueno, no... es un sector podríamos decir la extrema derecha, que la alt-right tiene varias familias y tribus y qué sé yo, pero un sector que dice que estamos en una decadencia es tan profunda, que lo mejor que nos puede pasar es terminar de derrumbar todo, implosionar, forzar eso, por eso de ahí viene lo de acelerar el proceso, no esperar a que se dé naturalmente, sino generemos inestabilidad para que se termine de caer el sistema del todo, porque esa es la única manera que tenemos para volver a empezar en un mundo, a construir nuestra Arcadia, ¿no? Eso lo cuento en el libro, que es esta añoranza o esta nostalgia por un pasado que nunca existió. Ya. Porque ese pasado es un Frankenstein de diferentes temas
y diferentes elementos de la Edad Media, de la época de oro, de no sé qué momento del país, del Señor de los Anillos, de muchos lugares, ¿no? Entonces, ese aceleracionismo lo que busca es, o lo que plantea es, no podemos estar peor, rompamos del todo esto y empecemos todo de vuelta. Dios. ¿Tú también crees que van hacia esto, Alba? Yo creo que hay unas... O sea, tengo muchas dudas, porque creo que hay tesis enfrentadas. Además, me parece interesante que en el orden mundial hemos recogido esas tesis y las estamos planteando, que me gusta mucho cuando... Esto es un poco shameless self-promo, ¿no? Pero me gusta mucho cuando los medios recogen posiciones diferentes sobre el mundo es así. Sobre el mismo argumento. Me parece que enriquece mucho el debate. Y, por ejemplo, nosotros entrevistamos a Peter Turchin, que es el gran experto, que él sí que afirma que se están dando las condiciones desde hace mucho tiempo para que en Estados Unidos se dé. Que se den las condiciones no implica que lo vaya que luego a ver. Se vaya a ver. Pero él, por ejemplo, afirma que cada vez estamos más cerca. Y creo que con estos elementos, esta violencia, cómo se están conformando los bandos, si quieres, creo que cada vez hay un riesgo mayor de eso. Pero, por ejemplo, me gustó mucho un artículo que publicamos hace poco de Diego Barros, que precisamente argumentaba en contra y decía, se podrá dar, pero todavía no hay las condiciones suficientes. Pues él está allí. Él está allí, no hay un conflicto existencial como podía existir con la Guerra de Secesión, cuando era el fin de un modelo mucho más profundo y más asentado de la idea del Estado esclavista, ¿no? Un modo de vida. Los estados del sur, los estados sureños, ese esclavismo articulaba un modo de vida que el fin del esclavismo terminaba con él, ¿no? Sí. Entonces creo que esas condiciones, o le compro a Diego Barros que las condiciones existenciales todavía no se dan tanto en Estados Unidos. No descarto que se vaya a dar. Creo que igual es más una cuestión de no hace falta que haya una guerra civil para que el escenario, de nuevo, como con la cuestión iliberal, ¿no? Para que el escenario intermedio ya dé miedo, o ya sea profundamente problemático, o ya genere una desestructuración interna de Estados Unidos muy problemática, tanto a nivel de degradación democrática como de inseguridad profunda y de violencia. Sí, que les venga una crisis gorda económica y el país haga crack. Eso es. Creo que no hace falta llegar al escenario de la guerra civil para explorar escenarios tan violentos o tan problemáticos. Pero yo, la verdad que como desde mi análisis o como analista me genera muchas dudas. Creo que todavía, por suerte, la democracia estadounidense tiene muchos resortes de resistencia. Cada vez más debilitados, pero creo que están ahí. Y creo que tiene capacidad de resistir. Creo que en otros escenarios sería mucho más complicado. ¿Vosotros creéis que los demócratas tienen capacidad de contrarrestar esto, de ofrecer alternativas? ¿O queda todavía recorrido para que se construya de verdad una alternativa dentro de...? No lo sé, ahí creo que todavía hay demasiada... Como que les cuesta asimilar todavía lo que está pasando, me da la impresión, ¿no? Hay están detenidos ahí en el tiempo. Han visto frisados. El fascismo demasiado en la tele y ahora de repente cuando ya sabes en las pelis y las series... Sí, ¿sabes qué? Te quería decir algo que me gustó lo que vos decías como para complementar. Dentro del trumpismo también podríamos reconocer que hay ciertas corrientes que podrían hacer que el escenario vaya hacia diferentes lugares, ¿no? O sea, lo decíamos hace unos días en la mente de Marco Rubio. Él es halcón, neoconservador, y él está teniendo un poder bastante relevante. No digo que él va a volver y va a ser el nuevo Reagan eventualmente, pero si él triunfa, o sea, si Trump no se levanta mañana y se le vuelan todos los pájaros y dice, te estás despedido porque sí, y él continúa y puede construirse como un eventual sucesor, no digo que vamos a volver a los estándares de antes, pero va a haber otra lógica seguramente, ¿no? Sí. Una lógica más atada a una política más tradicional, más boltoniana, más clásica. Eso es. Ahora, si esto va para el lado de J.D. Vance... Eso te iba a decir. Y atrás de eso está... Y jerárquicamente, si le pasa algo a Trump... Bueno, si se muere... O sea, tiene 80 y pico de años, ¿no? Por eso. Entonces, claro, y ahí con Vance tenemos otra cuestión, porque atrás de Vance está Peter Thiel. Y atrás de Peter Thiel está toda esta lógica de... lo decíamos en la presentación el otro día. En el año 2009 escribe él en Cato Unbound, que es una revista libertaria, que la libertad y la democracia no son compatibles, así como no lo es el capitalismo y la democracia. Él parte de esa base. Hace muchos años lo escribe, y él dice, desde 1920, el aumento de beneficiarios del estado de bienestar y el derecho a voto de las mujeres, dos grupos notoriamente perjudiciales o difíciles para los libertarios, convirtieron la noción de democracia capitalista en un oxímoron.
Esto lo escribe él mismo y de hecho nunca se redime de eso. Entonces, claro, tenemos un ideólogo ahí con mucho poder y muy atado al Estado, porque ahora Palantir es utilizado. ¿Ha estado en Davos, Peter Thiel? Es que yo estaba buscando, No sé. de hecho, yo creo que ha estado... Estuvo Elon Musk, pero Elon Musk. Y Peter Thiel no Estoy lo sé, buscando porque honestamente. yo creo que ha estado también en Davos, para que veamos la presencia que tiene este tipo de ideas. Bueno, a ver. No lo sé. Alba. Yo creo que, por ejemplo, bueno, sí, mira, el presidente de Palantir, Peter Thiel, ha declarado que democracia y libertad son incompatibles y creo que sí, creo que esto es en Creo que es en el foro de Davos. Creo Se que lo sí. volvió a decir. Bueno, Pero nos y sobre confirmarán los oyentes, porque lo estamos viendo un Yo poco estoy, sobre la ahora marcha. lo revisaré, pero sobre todo que yo lo planteo para que algo que antes era un poco residual de foros de internet de libertarios, si ahora confirmamos esto, o sea, bueno, no lo confirmamos, pero tienes a Milei ahí que bebe de muchas lógicas de estas, entonces es como, hostia, este tío está en foros internacionales. Mira, es que no sé si es Davos. Pero, a ver. Pero bueno, es indiferente en realidad. Sí, no es Es que sustancial. en el libro hay uno de los capítulos, creo que es el de la ilustración oscura, que empiezo con la imagen de Donald Trump asumiendo en su segunda presidencia, ¿no? Y atrás de él están sentados las personas importantes. ¿Qué personas están sentadas ahí? No recuerdo. Todos los líderes de Silicon Valley. Elon Musk, Peter Thiel... No, Peter Thiel no Peter estaba. Thiel no estaba, perdón. Mark Zuckerberg... Eso quería decir. Es verdad Jeff que fueron, Bezos, sí. sí. Estaban todos Peter Thiel no y él estaba del otro lado, pero él era el más presente, porque lo que estaba ahí es esta ideología que él sostiene. Y todos esos, o muchos, no todos, pero muchos de los que vos nombrabas, esos varones de Silicon Valley, son parte de lo que se conoce como la mafia de PayPal. O sea, que Peter Thiel es el fundador de PayPal. Sí. De un momento la vende y se hace mega recontramillonario. En español, PayPal. PayPal, perdón. Claro, es que esto al principio he dicho, ¿cómo? Y se le llamaba la mafia de PayPal porque ellos coincidían en muchos proyectos y tenían muchas iniciativas que incluso algunas las apoyaba el propio Peter Thiel. Facebook fue una de ellas con Mark Zuckerberg. Entonces formaba parte de ese club exclusivo y que se le conocía con ese nombre, y todos estos elementos están ahí. No digo que sean amigos, no digo que se encuentran a jugar al fútbol todos los viernes, ni mucho menos, pero sí que ahí hay una relación, una conexión. Hay una red, claramente. Yo, volviendo un poco a la idea de... Me parece muy interesante la parte de las divisiones internas dentro del trumpismo y qué facción puede ganar y cómo puede ser eso determinante, ¿no? Y también, y volviendo un poco a la idea de los demócratas y de la posibilidad de resistencia de la democracia estadounidense, creo que hay que ir más allá del Partido Demócrata. Si luego apostamos todo al Partido Demócrata, probablemente perdamos, porque creo que siguen muy perdidos, creo que siguen en sus propias dinámicas internas de qué fuerza van a favorecer, pero ahí tienen retos de, bueno, pues siempre habéis sido una élite muy clara que es muy difícil desmovilizar frente a estas ideas más de izquierdas dentro del partido. Creo que también calar desde esas posiciones en el resto de Estados Unidos es difícil. Entonces ellos están en su proceso de reconfiguración y ahí están perdidos. Pero creo que la democracia a nivel de calle, lo que hablábamos antes de los medios de comunicación, el hecho de que los medios de comunicación en Estados Unidos sean tan potentes es porque son casi pioneros en eso, ¿no? Porque tienen una fortaleza cimentada durante años como un poder propio, con sus propias dinámicas, sus propias empresas y sus propios tejemanejes y formas de hacer. La idea de la democracia como algo en lo que se participa, más allá de ir a votar, es algo que está muy integrado dentro de la cultura estadounidense, dentro de la sociedad estadounidense. Simplemente la propia arquitectura de los estados, esa complejidad local, esa complejidad estatal. Creo que hay focos donde la forma de hacer, la tradición de Estados Unidos puede resistir. Ojo, evidentemente eso el trumpismo lo sabe y lo ha ido mermando, y no es lo mismo un estado republicano que un estado demócrata a nivel de capacidades y libertades democráticas. Creo que es algo que está bajo asedio de una forma muy clara, pero esos resortes que estén ahí, creo que hay una fortaleza que tampoco hay que minusvalorar, por ser un poco optimista. Luego, evidentemente, esto luego se puede romper. Yo aquí tengo ya una por ir encaminando hacia el final, porque los oyentes están escuchando esto y yo te compro esa idea, Alba, pero me planteo, vale, ¿y qué pasa, por ejemplo, en Europa? Es decir, cuando este tipo de formas de operar, de llegar al poder, cuando estos magnates como Elon Musk aparecen en mítines de partidos como AfD, de la extrema derecha irlandesa también, empiezan a meter mano ahí, a lo mejor en Estados Unidos, que tiene esa esencia, sí puede resistir, pero habrá muchos oyentes que se estén preguntando, ¿esto puede llegar a Europa? ¿Puede que el hecho de que Estados Unidos empiece en esta deriva haga que el resto
le sigan o que se vean potenciados estos partidos. Tú desde Alemania, por ejemplo, y mirando otros países europeos, ¿esto cómo lo ves? Bueno, mira, te lo voy a contar con una mini anécdota muy breve. Sí. Que son 26 puntos, me lo noté acá. No, mentira. Voy a contar a las subveces aquí. Me subo al avión para venir para acá y miro por última vez mi teléfono antes de apagarlo y resulta que veo noticia AfD, una de las líderes de AfD, la de Baviera, justo la región donde yo vivo, Sí. dice que a Alemania le vendría muy bien construir o forzar la construcción de un ICE en Alemania y posiblemente también transformarlo en un proyecto europeo, Ya. ¿no? O sea, para solucionar Sí. el problema para La ello migración. vende la migración, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde vos decís, bueno, una de la ultraderecha, qué sé yo, están primero en las encuestas. Ya. No van a gobernar, todavía no, pero están primero en las encuestas. En el este de Alemania hay elecciones en varias regiones este año, en septiembre, y en una de ellas, por ejemplo, tiene 40%. Está esto de lograr mayoría absoluta. O 38% en Mecklenburg-Vorpommern también. En el oeste, democrático, con toda la raigambre, bla, 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 están arriba del 20% en todas las Ya. regiones. Con lo cual, la pregunta es, ¿puede pasar esto? Bueno, voluntad política de algunos partidos que son cada vez más relevantes, por ejemplo en Alemania AfD, Ya. hay interés en ese sentido. Y también hay coincidencias, aunque agregaría que hay corrientes, ¿no? Es decir, vamos al ejemplo de AfD, aunque lo podríamos llevar también a otros países. En AfD tenés a Alice Weidel, que es la señora que fue candidata, ¿se acuerdan? En febrero, la rubia, Sí. la que salió con Elon Musk, una persona de Goldman Sachs, una visión neoliberal, más clásica desde ese punto de vista, y después, bueno, obviamente, de ese sector, de ese pensamiento de lo social y demás, que está mucho más cerca de Estados Unidos, de la posición de Peter Thiel, Sí. de J.D. Vance, etc. Ahora, en el mismo partido tenés otros personajes como Tino Schruppala o, más fuerte todavía, Björn Höcke, que es el jefe de la ultraderecha en el este, que es una posición mucho más nacional conservadora, ultraconservadora, donde se piensa en un proyecto más no de colectivismo es mucho decir, pero de una nación y de un gobierno que genera, por ejemplo, un estado de bienestar para los nativos. Mucho más nacionalsocialista. Exacto. ¿No? Y mucho más cercana por cuestión de financiamiento y de cercanía también ahí se demuestra en vuelos y en visitas que se Sí. hace a lo que sería un eje más ruso o incluso chino, Vale. ¿no? Entonces tenés, por ejemplo, a personajes como Maximilian Krah, que es que fue eurodiputado, que lideró la campaña de las europeas el anteaño pasado, que por un lado te dice, para quedar bien con todos, ¿no? Bueno, Groenlandia a mí no me importa, Sí. a los europeos no tiene por qué importar, bastante tenemos problemas acá en Alemania, pero por el otro lado tiene un espía chino trabajando para él que ahora está siendo juzgado por eso, ¿no? Ya. Entonces, claro, ves ahí unos movimientos dentro de las propias ultraderechas donde tenés diferentes corrientes y una puede ir por el lado de, bueno, va a pasar esto, lo que está pasando en Estados Unidos, pero otra te dice, no, tal vez me gusta más lo que pasa en Rusia Ya. o en China. Sí, pero al final lo que vemos es que la epidemia está ahí. Sí. Es decir, que será de una corriente o de otra, pero son los que están marcando más la línea Ujú. política. Y que también a nivel de derechas o de derechas radicales, les puede parecer, tal vez no necesitan comprar el marco de Trump o aliarse con Trump para no comprar algunas de sus políticas, ¿no? Quiero decir, una fuerza una AfD, por ejemplo, me lo invento, ¿no? Puede implementar un ICE a la alemana y al mismo tiempo decidir criticar la expansión imperialista Sí, de Donald justo. Trump porque atenta contra la soberanía y los valores europeos. Bueno, Y esas dos cosas pueden convivir y son sí. igual de... Y que haya un ICE en Alemania es Bardella igual de en Francia preocupante. también. Es lo mismo con Bardella en Francia, con Marine Le Pen. Yo creo que Marine Le Pen, con su discurso profundamente antimigratorio, son políticas que a la francesa va a implementar Sí. ese partido Bardella si llega al poder, pero al mismo tiempo te está criticando a Trump y te está reivindicando Sí. la soberanía francesa y la soberanía europea. Sí, sí. Entonces, Pero, bueno, ¿sabes qué? Me hiciste acordar Alice Weidel, que la mencionaba antes, también criticó a Trump por el tema de Groenlandia, pero no por tema soberanía, sino ella decía acá debería haberse mantenido en esta idea paleo-conservadora de cada país se ocupa de sus problemas. Exacto. eso es. Y no debería trasladar, digamos, por ejemplo, los intereses, los recursos, el dinero, el militar, etcétera, por ejemplo,
acercarse o querer invadir Groenlandia o como sea. Yo creo que la clave está en que esto, como tú bien explicas en tu libro, esto es una epidemia ultra con múltiples expresiones, con múltiples ramas y formas de hacer, pero que se retroalimenta y que crece y que es popular y que sobre todo tenemos que huir de lo que comentábamos al principio. No son excepciones. Lo que vemos en un sitio nos puede llegar entonces tendremos que desarrollar estrategias políticas para no hablar de... Así como estamos hablando de, si nos estamos preguntando si Trump es un presidente fascista, si el próximo presidente de España, de otros países europeos, también puede calificar como fascista. Es que yo, de hecho, la pregunta que os iba a hacer para ya cerrar un poco el capítulo es si esta epidemia tiene cura, porque yo pienso, iba desde la India con el hindutá persiguiendo musulmanes, Rusia con el neoconservadurismo de Putin, pero luego te cruzas a América Latina y tienes a su manera también una pulsión ultra radical, en el continente africano también lo tienes, pensaría también incluso en Arabia Saudí, es decir, son países autoritarios con visiones radicales. Es decir, ¿tiene una cura o está llegando esa epidemia a lugares del globo que nos pensábamos ajenos a ella? ¿Y cómo podemos frenarla? Bueno, Franco va a acabar con el micrófono. Sí. Se ha calentado. Sí, le pegué de los dos lados, ¿viste? A ver, yo soy muy pesimista estos días. Si me hubiese traído el roscón, hubiese tal vez contestado de manera diferente. Vaya tres nos hemos juntado. Vamos a ver la más positiva, yo creo. Sí. Porque estoy también muy pesimista. A ver, muy breve. Ayer o el otro día lo decía en la presentación, ¿no? Tal vez para tratar de ver ahí una luz de esperanza, lo que podemos pensar en cómo generamos anticuerpos. No creo que haya una receta y decir, bueno, si hacemos A, B y C, si el partido tal dice tal cosa, eso no existe. Y de hecho no existe también porque en cada contexto y en cada país hay diferentes variables que intervienen. Ahora, si lo llevamos a un plano, si se quiere, más personal, más de lo que nos pasa en el día a día, bajándonos de esta discusión tal vez que estamos teniendo de partidos, etcétera, tal vez pensar en cómo lograr esos anticuerpos en el sentido de poder construir un diálogo con otra persona sin necesidad de escandalizarte, de insultarle, de decirle que es idiota o cómo puede ser que haga lo que hace con su voto, ¿no? ¿Por qué? Porque por una cuestión estadística, necesariamente, en tu grupo de amigos, en tu trabajo, en la vida, en la familia, vas a tener gente que votó a estos partidos, porque lo vota mucha gente. Sí. En Argentina más de la mitad, por ejemplo, ¿no? Por nombrar a Javier Milei. Entonces, tal vez una de las, no digo cura, insisto, una forma de generar anticuerpos es, bueno, vamos a tratar de entender qué le pasa a esta otra persona, sin insultarla, sin escandalizarte, sin decirle que es idiota, y poner un lugar en común con esa persona, porque seguramente hay valores en común, ¿no? El otro día ponía el ejemplo de, ¿vos ayudarías a un huérfano? ¿A un nene que está ahí, que no tiene nada? Sí. Y mucha gente diría que sí, ¿no? Salvo alguno que otro. ¿Cómo se llama el nene? Adolf... Entonces, si discutimos sobre menas, ahí es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Entonces, tal vez lo importante es que con mucha paciencia y muchas ganas, uno pueda, decía el otro día en Epidemia Ultra, el último episodio que publiqué, el de la cena de Navidad, no romper la mesa de Navidad en la medida en que en lugar de insultarnos y pelearnos y cerrar cualquier tipo de diálogo y de puente, pensar, bueno, a ver, ¿qué tengo en común con esta persona? Y si discutimos sobre qué injusto que es que los ancianos cobren una pensión de miseria, tal vez podemos plantear que estamos de acuerdo que es injusto eso, pero tal vez discutir en dónde está la injusticia. ¿Está en que hay más migrantes o en realidad el Estado funciona mal, hay evasión de impuestos? Sí, buscar puntos en común. Exacto, pero desde ese lugar, desde la empatía y no desde el paternalismo o la descalificación. El problema es cuando tienes, como en Estados Unidos, al otro que se está llevando a tu hijo o a tu vecino por la fuerza. Claro, que es a lo que voy, que llegas a un punto en el que yo te compro eso, pero están yendo a unos límites muy complicados, ¿sabes? Para los demócratas creo que es difícil. Yo creo que es desarrollar estrategias. O sea, yo le compro totalmente la reflexión a Franco, porque creo que hay distintos niveles de estrategia. Creo que hay que actuar. Y creo que está la estrategia inmediata de cuando tienes a Alice llevándose a tu vecino. ¿Qué estrategia implementas ahí? Porque la que igual han seguido ahí ha estado muy bien. Porque igual ahí ya es una resistencia que tiene que ser
incluso violenta, ¿no? O firme, movilización movilizaciones, o incluso dentro de los propios gobiernos de los estados, de qué se hace al respecto. Creo que luego está la resistencia de fondo de qué políticas planteas, cómo vuelves a conquistar mentes, que esto es una idea muy que desarrollas muy bien desde esa reflexión que hicieron esas derechas, ¿no? Esas, esa ultraderecha que estaba en decadencia en los años 50 y empezó a pensar, o en los 60 y empezó a pensar qué podía hacer para volver a conquistar mentes. Creo que esa reflexión se puede hacer desde el otro lado también, sí. porque ya no se conquistan mentes, ¿no? Desde las posiciones no de ultraderecha. Eso por otro lado, y creo que también está la visión a largo plazo, ¿no? De igual hay cosas, si esto es un auge y hay lugares donde no vas a poder pararlo, ¿qué vas a hacer para poder recuperar fuerza y seguir dando la batalla en las décadas que vengan, ¿no? Sí. Para que esto no siga, para no rendirte. Y creo que eso es muy complejo, creo que cada actor tiene que desarrollar su modelo de acción, pero hay que desarrollarlo, hay que pensarlo, hay que plantear alternativas. O sea, yo no quiero ser optimista desde el mundo chachipistachi, sino de preguntémonos qué queremos, ¿no? Sí, y también preguntemos, cierro con esto, perdón, pero No, es muy importante algo que no hay que hacer, me parece a mí, y que tiene que ver con lo que vos decís, es preguntémonos cómo tiene que ser. Porque algo que no va a funcionar es seguir diciendo que esto que plantea la epidemia ultra es un mundo peor. Quedémonos con porque este tiene muchos problemas. En este mundo hay gente marginada, excluida, etcétera, que nos queda todavía de 2008 y desde antes incluso, pese a que nos prometieron que después de la caída del muro era el fin de la historia. Y además hay gente también que trabaja 50, 60 horas por día y no llega a fin de mes, con lo cual está cumpliendo con todo lo que le dijeron que tenía que hacer y no funciona. Entonces, lo que tiene que pensar ese otro sector que no es ultraderecha, me da igual, izquierda, liberal, poner el nombre que quieras, es cuál es el mundo que quiere construir. Porque si es solamente, no, mejor el status quo que eso, vimos que hay casos concretos, por ejemplo en Argentina, donde la gente dice, yo prefiero votar por uno que dice que va a explotar con todo, a ver si cambia algo, porque así no funciona. Eso es clave. Y ahí es donde también, además de lo de conquistar mentes, también tiene ventaja esta ultraderecha, porque ellos sí dicen, este es el mundo que quiero. Y de hecho ya lo hicieron, y ahí sí voy a hacer el paralelismo que no hay que hacer, citando a Un mundo después del liberalismo, el libro de Matthew Rose, Sí. Que él dice, estos pensadores, él recorre a los pensadores de las derechas radicales y dice, ellos tenían un mundo para después de la República de Weimar pensado, que fue el que vino en el 33. Ya. Ellos tenían ese mundo pensado. Y los pensadores liberales no podían salir de esa estructura que tenían. Bueno, no repitamos el mismo error de aquel momento, ¿no? En la que da el cierre, ¿eh? ¿Has visto? Pues yo creo que con este speech de Franco, vamos. Alba, muchas gracias. A vosotros. Y Franco, un placer tenerte en la oficina, ¿eh? Para mí también. Me ¿Cuándo encanta venir volverás acá. por España? ¿Cuándo te apetece? Depende del tema del roscón. Bueno, podemos hacer roscón en verano, ¿eh? Yo si quieres te prometo que te lo hago. Bueno, sigue prometiendo. Pero bueno, Total. gracias. Total. Las promesas son gratis. Claro. Sí. Que gracias por venir siempre aquí. No, ¿verdad? gracias Esta a es tu ustedes casa. por invitarme. Y a toda la gente que nos está escuchando, espero que se lo hayan pasado bien, espero que hayáis Que les haya aprendido. interesado. Sí, porque creo que ha sido un capi de darle vueltas y hablar con calma de algo que preocupa a mucha gente, o yo cada vez veo que preocupa más y merece la pena dedicarle tiempo, así que nada, muchas gracias a quien nos estás escuchando, en el gimnasio, paseando el perro, lo que sea, y en el siguiente ya estará Fernando por aquí. Sí, ya volverá aquí a retomar el control. Este pequeño golpe ha durado el tiempo de su vuelo y ya está, así que nada, nos seguimos escuchando aquí en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva, Jara Monter, Blas Moreno, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Producción ejecutiva Ricardo Villa, edición de sonido y sintonía original Pablo de Diego.